Esperamos esos mensajes, queremos, ya saben, incorporarlos a nuestra tertulia, hoy compuesta por Rafael López Diegues. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Manuel López Linares, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Raúl Ramírez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenísimas noches. Don Miguel Durán, qué dichosos los ojos. Igualmente iba a decir, pero no sé si sería propio. Encantado de estar aquí. Un regalo para usted de Antonio Mompó. El bueno de Antonio. Yo le cuento, una bonita camisa en unos suaves tonos de color rosa. Antonio, te quiero un montón, siempre te acuerdas de los pobres y la verdad es que es muy de agradecer. Esta camisa no me la voy a poner esta noche porque aquí tendría que hacer un poco de striptease, pero a ver si la puedo traer ya la próxima vez puesta y para lucirla en honor de este hombre que siempre nos nutre de cosas que él sabe que nos vienen bien. Vale, agradecimiento completo. Muchas gracias. Don Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, a la mesa y a los telespectadores. Pues hechas las presentaciones, si les parece entramos en materia. Descanse en paz Isabel Carrasco. Esta tarde se ha celebrado el funeral en la Catedral de León, después de que durante todo el día su cuerpo recibiera el último adiós en la capilla ardiente instalada en la Diputación de León. A esa capilla ardiente ha acudido, como pueden ver en las imágenes, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como diversos dirigentes, también el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y gran parte de representantes políticos nacionales. El funeral, como les decimos, ha sido oficiado esta tarde por el obispo de León, Julián López, que ha tenido palabras de cariño y ánimo hacia la familia de la fallecida, al tiempo que ha querido ensalzar la importancia de la labor pública al servicio de la sociedad. La verdad es que a lo largo del todo el día las reacciones se han sucedido, todas ellas de condena por este brutal asesinato, haciendo hincapié en el que este tipo de acciones no valen absolutamente para nada. Ni puedo ni debo decir nada, sino simplemente atenerme a lo que está haciendo la policía y confiar en que la investigación policial pues esclarezca definitivamente pues lo sucedido y que todos lamentamos tanto. Para mí ha sido un golpe muy fuerte, político y personal. Relación entre los diputados, particularmente los que más habían trabajado con ella en Castilla y León, también todos los que la conocimos. Condolencia, desde luego, a su familia y a toda la gran familia política del Partido Popular. Duro para la familia y para la familia política, y creo que es un momento duro también para la política. Se ha decidido esta tarde, antes de votar, haya un minuto de silencio. Es un hecho brutal, lamentable y que no tiene ninguna justificación. Es imposible, cualquiera que sea la causa, aceptar que se pueda alguien tomar la justicia por su mano, cualquiera que sea la circunstancia, y más en este caso por los datos que tenemos, por una cuestión que desgraciadamente pues es algo que pasa en muchas ocasiones. El Consejo de Gobierno ha mostrado su repulsa por el asesinato de la presidenta de la Diputación y del Partido Popular de León, Isabel Carrasco. En este sentido, el Gobierno vasco ha trasladado sus condolencias al presidente del Gobierno español, a la presidenta del Partido Popular del País Vasco, a la Junta de Castilla y León y al Partido Popular de León. En primer lugar, y como presidenta del Partido Popular Vasco, quiero mostrar nuestra condena y repulsa por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León y compañera del Partido Popular, Isabel Carrasco. Desde aquí quiero trasladar todo nuestro afecto y solidaridad a su familia, compañeros y a los propios ciudadanos de León. Realmente es muy triste que nos tengamos que encontrar en una situación como esta, es muy triste, ¿no? Pues he venido a estar con la familia, he venido a estar he estado con su hija, con el resto de su familia, con sus amigos, con todos los diputados provinciales, con la gente de mi partido, pues para expresar nuestro pesar, nuestro sentir, nuestro dolor, y aunque estas cosas pues desgraciadamente ya no tienen remedio, para decir que aquí estamos como creo que está toda la sociedad española. Son las reacciones políticas ante este asesinato. De inmediato entramos en detalles acerca de la investigación que se está llevando a cabo, pero antes una rápida valoración de tan lamentable suceso, Eduardo. Pero, por supuesto, la condena más absoluta de esta atrocidad, pero sin tratar, por supuesto, de justificar nada, sí
hay que explicar, para eso estamos todos nosotros aquí, para tratar de explicar a nuestros televidentes lo que ha sucedido. Y lo que ha sucedido es producto del clima de violencia generado desde la política y desde los medios de comunicación, desde los que fundamentalmente y durante tantos años se ha venido justificando la violencia según y para qué se utilice. Hablas de determinados medios de comunicación. De determinados medios de comunicación que han justificado el uso de la violencia para la consecución de determinados fines. Y de determinados políticos, fundamentalmente de extrema izquierda, que han justificado permanentemente en su dialéctica el uso de la violencia. Cuando desde la política se lanzan determinados mensajes que pretenden quedar en un nivel retórico, en un nivel dialéctico, yo les recomendaría que leyesen a Hegel, que es el gran maestro de la dialéctica, aquello de la tesis, antítesis y síntesis. Bueno, pues la síntesis de esa dialéctica es esta: el asesinato de una dirigente política. No se puede justificar la violencia desde los mensajes políticos y de los medios de comunicación, porque ese mensaje que se pretende en apariencia que quede en el plano retórico, al final siempre acaba encarnando en las masas, siempre, siempre, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Cuando se dice, como se decía en los tiempos de la Revolución Francesa, estableceremos la tiranía de la libertad, con las tripas del último cura ahorcaremos al último rey, al final pasó lo que pasó. Y eso eran flores retóricas de los políticos de la época, que luego fueron utilizadas, muy bien, por cierto, para la consecución de sus fines por los marxistas. Y luego por los fascistas. Hablo desde un punto de vista cronológico. Cuando tú utilizas esa dialéctica siempre acaba encarnando en las masas, siempre. Y siempre hay alguien individualmente o de manera organizada que acaba apretando el gatillo, siempre. Miguel. No, a mí me sorprendió la noticia ayer trabajando, y además me sorprendió por una de estas alertas que tenemos en los móviles con medios de comunicación. Y yo debo decir que conocí a doña Isabel Carrasco, o sea, por el año 98, 99, quiero recordar, con ocasión de que ella era consejera de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y yo tenía pues algunas cuestiones que consultar acerca de asuntos de la regulación de normas de juego de azar y eso. Era una mujer, a mí la impresión que me causó, pues es una mujer muy resuelta, con mucha capacidad empática, por otra parte. A mí no me resultó, como dicen, una mujer dura. Algunos la tachan de eso, ¿no? No fue esa mi impresión. Dicho eso, a mí esta noticia la verdad es que también me ha suscitado algunas reflexiones. Estoy bastante de acuerdo con Eduardo en el sentido de que cualquier cosa que desde el punto de vista dialéctico fomente la violencia, incluso en el discurso político, es mala. Yo creo que los problemas hay que arreglarlos siempre desde una perspectiva pacífica. Si creemos en el Estado de Derecho tiene instrumentos que a veces funcionan mal y muchas veces de forma muy lenta, pero los tiene y hay que ejercitarlos. Yo siempre me he pronunciado, por ejemplo, incluso frente a los escraches o frente a los abucheos o frente a esas maneras de interferir, por ejemplo, a un conferenciante, porque como dice Eduardo, se empieza por un soplo, se sigue escupiendo a la cara, se continúa después con una bofetada y se acaba a tiros. Yo creo que todo lo que hagamos en el sentido de conducir a la gente por derroteros de civismo y de resolver las cosas pues con la dialéctica pura del verbo, de la palabra y de los instrumentos que el Estado de Derecho nos da, todo lo que hagamos en ese sentido será bueno. Y además, es que me parece que los calificativos que ha usado el presidente del Gobierno son muy atinados. Cruel, por supuesto, e inútil, más que más. Yo no sé si han sido estas señoras, si finalmente se demuestra, no sé qué van a sacar con ello, aparte de haber hundido toda su vida, la vida del padre y del marido respectivamente, y la vida, por supuesto, de la familia de esta pobre mujer. Cruel, inútil y absurdo, es lo que ha dicho Rafael. Bueno, en primer lugar, mi absoluta solidaridad
para con la familia, mis condolencias más entrañables para la familia, también para los miembros del Partido Popular, porque realmente esto es una pérdida y es una pérdida muy dolorosa. Yo en este tipo de cosas suelo esperar para hacer valoraciones a avanzar un poco las investigaciones y conocer los motivos. Porque sin lugar a dudas, coincidiendo con lo que estaban diciendo Miguel y Eduardo, de que el clima de violencia, lo que se ha instalado en la sociedad, desde las películas para los niños chicos, empezando por los niños pequeños, donde la violencia, donde las katanas, donde las pistolas, donde, en fin, brillan y se van generando una cultura. También hemos de reconocer, y Miguel, tú eres profesional del derecho como soy yo, que desafortunadamente los crímenes, ya sean por venganza, los crímenes, bueno, sí, y tú también, discúlpame, los crímenes ya sean por venganza, ya sean pasionales, los crímenes de cualquier tipo siempre han existido, siempre, ¿no? Siempre. Y en este sentido, bueno, pues desafortunadamente el ser humano se macera en lo malo y eso y saca lo peor de sí mismo, ¿no? En esta situación. Yo, insisto, creo que compartiendo lo que habéis dicho, de que la sociedad se está formando en un clima de violencia desde los más pequeños, ya no son los políticos. A mí los políticos, que a mí que digan los terroristas lo que tengan que decir, me preocupa hasta un cierto punto, pero son lo que son y no dan para más. A mí lo que me preocupa es cuando, y os invito a que veáis las películas o que veáis lo que ven nuestros hijos en los propios videojuegos. Son escopetas matando, pistolas sacando, bombazos de un lado para otro, y eso necesariamente al final de los tiempos y día tras día de una forma recurrente va generando una forma de ser y de estar que termina por justificar que a lo mejor se puede pegar un tiro, señor. Que tienes razón en eso. Si es que Manuel. Los miembros de la ejecutiva de mi partido político, de Vox, han expresado su pésame en el día de hoy y yo quiero unirme a ellos. Esto en primer lugar. En segundo lugar, respecto al presidente del gobierno, creo que ha estado bastante acertado en sus palabras. Ha sido un acto cruel, ha sido un acto muy desafortunado, ha sido bochornoso. En cuanto a inútil, espero desde luego que haya sido inútil para los objetivos de los asesinos o posibles asesinas, pero espero que no sea inútil a secas. Esa esperanza es la que tengo, ¿no? En cuanto a los tweets que hemos visto, desde luego son bastante bochornosos y yo confío en que la policía, la unidad de delitos informáticos y la justicia sean suficientemente ágiles como para que... Dentro de unos minutos nos acompañará una inspectora de la Unidad de Investigación Tecnológica que nos ayudará a entrar en detalle acerca de este asunto y hablaremos en profundidad del tema de esos mensajes. Fenómeno. Luego Pablo Iglesias yo creo que no ha medido sus palabras porque ha estado desafortunado y... No, sí las ha medido. Pues entonces se ha equivocado profundamente, Eduardo. Sí las ha medido perfectamente. Pues entonces ha caído en el populismo. Pero es que esa es su medida. Pues discrepo profundamente con él. Nada más. Raúl. Pues obviamente, igual que mis compañeros, lo primero es transmitir las condolencias a familiares y amigos cercanos, porque obviamente es un trago muy duro. Pero yo aquí me uno más a la línea de mi compañero Rafael. Yo creo que yo voy a esperar porque creo que una cosa es la crispación social, otra cosa es cómo contribuye la clase política de este país a elevar ese tono de crispación y otra cosa para mí puede ser lo que es un asesinato vil, independientemente del tono de crispación y no vinculado a aspectos políticos, ¿no? Estamos en secreto de sumario, todavía tenemos noticias muy contadas y poco contrastadas, aunque todo parece ser que sea más una cuestión que nada tenga que ver con la afiliación política, gracias a Dios. Por otro lado, yo estoy de acuerdo en una cosa, que cuando ocurren este tipo de desgracias, porque sin lugar a dudas lo es, la gente que yo digo de bien, que ya es difícil encontrarla, ¿no? Y uno se pregunta dónde han quedado los morales de la sociedad española, ¿no? ¿Por qué tenemos esa crisis de moralidad? Porque esto comparto ante todo lo que habéis dicho todos, ¿no? ¿Qué estamos educando y cómo podemos volver a ser un país bananero donde este tipo de confrontaciones se acaban solucionando a tiro limpio, o en este caso asesinato, porque ni siquiera es tiro limpio porque no hay derecho a la defensa, ¿no? Es un asesinato vil y cruel, como ha dicho el presidente del gobierno. Pero yo creo que somos todos un poco responsables, y un poco responsables en la medida en que se pierde el respeto a las instituciones, en que se pierde el miedo a la justicia. No digo que la justicia no sea responsable de esa pérdida de categoría dentro de la sociedad, ¿no? Por muchas sentencias que muchas veces no entendemos, porque España sea un país donde nos estamos viendo tremendamente laxos incluso en la aplicación de la propia justicia cuando debemos hacerlo, ¿no? Porque nos da miedo, porque lo vemos políticamente poco rentable en muchos casos, o incluso voy más lejos, porque nos cuestionamos los derechos del delincuente y no de la víctima en muchos, y podemos hablar mucho de este tema, ¿no? Yo estoy encantado de que tengamos la posibilidad de charlar con alguien de la policía que nos aclare. Yo el otro día estaba en otra tertulia hablando precisamente de los agravios que había en la red, ¿no? En Twenty, que es una española, reciben alrededor de 15.000. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es
¿qué hemos posibilitado, qué enferma tenemos la sociedad para que las personas tengan que actuar hasta este extremo? Yo creo que es muy precipitado, sin quitarle la razón a ninguno, estoy de acuerdo, pero es muy precipitado entender esto como un crimen más allá del puramente arrebato por algún tema más personal entre ambas partes, que quizá podamos llegar a la conclusión de que nunca es una solución asesinatonada, pero probablemente algo más debe haber porque no parece proporcionada la reacción. Nunca lo es, pero no parece proporcional ni lógica, y una persona que no tiene antecedentes por desequilibrio mental quedó más sorprendido. Como ustedes saben, hay 2 personas detenidas, madre e hija. Ambas niegan su relación con los hechos, se encuentran en diferentes comisarías. Se les ha practicado la prueba de la parafina en sus manos y los primeros resultados arrojan a que quizá fuera la madre la autora material de los disparos, pero la policía sigue buscando el arma homicida. Están rastreando las inmediaciones del río y dragando las aguas del río para ver si la localizan. Se sabe, eso sí, que no se trata del arma reglamentaria de su marido, que es policía en ejercicio. Vamos a conocer cuáles son los detalles de la investigación. No entiendo qué hago aquí declarando, es lo que decía María Montserrat González Fernández en su declaración ante la policía. Es una de las 2 sospechosas detenidas por el asesinato de Isabel Carrasco y a la que la prueba de parafina señala como autora material del crimen. La otra detenida es su hija, Montserrat Triana Martínez, ingeniera de telecomunicaciones de 35 años que trabajó en la Diputación hasta el año 2011, momento en el que fue despedida. Recientemente esta última había perdido un contencioso laboral con la Diputación que le condenaba a pagar cantidades indebidamente cobradas. Actualmente se encuentra en la comisaría de San Andrés, incomunicada y vigilada por miedo a que se suicide, separada de su madre, retenida en la comisaría de León. 3 testigos las sitúan como responsables del asesinato de Carrasco. No obstante, ambas niegan su participación en los hechos y sorprende la calma y tranquilidad con que se comportan desde su detención, registro y posterior declaración. Hija y esposa del inspector jefe de la comisaría de Astorga no utilizaron, sin embargo, el arma de su familiar, sino una pistola de un calibre inferior al que usa la policía, una Parabellum de 9 milímetros. Durante todo el día, la policía y GEOS trasladados a la zona han tratado de localizar el alma del crimen en el río Bernesga y en las inmediaciones del Puente de la Condesa. Una pieza clave que, según informan los investigadores, será difícil de localizar por la maleza y el gran caudal del río. Mientras avanza la investigación, el juez del Juzgado de Instrucción número 4 de León ha decretado el secreto de sumario. Bueno, estaremos muy pendientes de lo que pueda ocurrir. Sí debemos decirles que tanto PP como PSOE han pactado aplazar el debate para las elecciones europeas que tenían previsto haber realizado hoy. Lo han aplazado para el próximo jueves, será a las 10:30 de la noche, no a las 10:15 como estaba previsto. Lo atrasan un cuarto de hora para no coincidir con el debate de los candidatos a la presidencia de la Comisión Europea. Acerca de la investigación, no sé si tenéis algún comentario que añadir. A la espera de la misma, ¿no? Sin duda, la verdad es que los indicios que tenemos, y ya se supo ayer, apuntaban a una posible venganza por un despido de la empleada de la Diputación, en fin. Me acaban de mandar una nota diciéndome que ha habido un experto criminólogo que decía que era una actitud que podía ser propio o que el ejecutor podía ser un sicario porque corresponde a todas las características de un sicario. Acaban de mandarlo y que en un medio están utilizando este argumento. Hay que esperar cómo se mueve. Parece ser que había un testigo ocular completo del acto, un policía retirado mujer, que estaba presencial y gracias a él se pudo detener. Una mujer con la cara tapada, ¿no? Y otros 2 testigos, un total de 3. La declaración es cualificada a la hora de determinar la autoría. Parece ser que él vio todo el proceso, simplemente con la cara tapada, ¿no? Con la cara tapada. Él decía, el policía decía que era una mujer. No, eran 2 personas que se acercaron, desarrojaron 2 tiros, un tercero cuando ya la víctima yacía en el suelo, parece ser muerta, salieron de ese puente en la dirección de ambas juntas y se separaron a la hora de tomar un vehículo que les esperaba. No sé si hay una tercera o no. A ver, son todo conclusiones y obviamente no está confirmada ninguna, ¿no? No sé, yo creo que cuando se producen este tipo de situaciones, los jueces con prudencia decretan el secreto sumarial, precisamente para evitar que, más allá de especulaciones, los propios letrados puedan entrar en una situación en la que a ellos mismos les resultara luego difícil compatibilizar su deber, su actitud deontológica con lo que es la verdad, porque al final este es el momento, es decir, el momento más caliente son las horas posteriores, inmediatamente posteriores a que se producen este tipo de actuaciones. Yo creo que hay que ser especialmente cuidadosos ahora, no alimentar, ya comprendo que eso es difícil para mucha gente porque el morbo está ahí,
y sin embargo contra el morbo la paciencia de dejar que la maquinaria policial y judicial actúe y no entrar mucho en demasiadas especulaciones. A mí creo que quien debe estar pasando en este momento de una manera horrible son, por supuesto, la familia de doña Isabel Carrasco, pero también pienso, salvo que luego se demuestren otras cosas, que el padre y marido de estas dos mujeres debe estar en una situación. No olvidemos que es que él es del ramo, es policía. Es policía en la comisaría de Astorga. Que es un señor que su oficio consiste en perseguir delincuentes. O sea, tiene que ser horrible, Miguel. Tiene que ser la leche eso. Desde luego lo que sabemos hasta ahora, vamos a esperar a ver qué extraemos todos de la investigación policial, pero así como avance un primer dato es que el modus operandi de las dos denota una profesionalidad absoluta en la ejecución del crimen. La están esperando en el puente, dejan que las rebase y una vez que las ha rebasado le pegan 3 tiros muy certeros en la espalda, pero cuando ya está en el suelo se acercan fríamente a rematarla. O sea, es de una profesionalidad absoluta. Yo no creo que 2 mujeres... Es escalofriante. Es escalofriante. Igual que lo ha sido, como les comentamos, y ha salido en la primera parte de esta tertulia, las reacciones que hemos podido ver en las redes sociales. Como les decimos, en las redes sociales hemos encontrado mensajes absolutamente miserables, algunos congratulándose por el asesinato de Isabel Carrasco, otros en tonos amenazadores. La verdad es que esta sociedad debe estar enferma cuando permitimos que algunas personas utilicen esos medios para lanzar tal cantidad de barbaridades. Muchos de ellos se amparan en el anonimato que les ofrece utilizar un nickname, un seudónimo, para lanzar tales aseveraciones que en algunos casos pueden ser constitutivas de delitos. De inmediato hablaremos con un agente de policía que nos dará detalle de eso. Primero, sepamos exactamente qué es lo que hemos encontrado en las redes sociales. Beatriz Rojo, cuéntanos. Hemos encontrado mensajes miserables, bochornosos, desafortunados y desde luego pues delictivos. Nos ha sorprendido encontrar además, horas después de que la concejala de Villagarcía tuviera que dimitir y pedir perdón pues por unas palabras que escribió en Facebook, en concreto pues sobre este asesinato decía: prefiero no comentar, pero el que siembra vientos recoge tempestades, justificando de alguna manera pues este trágico suceso, este asesinato de la presidenta de la Diputación del Partido Popular. Bueno, pues horas después, otra edil del Partido Socialista en Galicia, en concreto de la localidad de Meis, en Pontevedra, pues ha escrito algo parecido, incluso advirtiendo al presidente de la Diputación de Pontevedra de que le podría ocurrir lo mismo que a su compañera. Dice exactamente: cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Tiembla Louzán, en referencia a Rafael Louzán, presidente de la Diputación del Partido Popular en Pontevedra, y dice y que la gente anda muy desesperada y los sinvergüenzas que se enriquecen con dinero público terminan pagando. Bueno, pues parece que le advierte del peligro, le llama sinvergüenza y además le acusa de enriquecerse con dinero público. Como decíamos, nos ha sorprendido que ocurra entre personas pues, que se dedican a lo público, pero son muchísimas las personas que lo hacen desde el anonimato de las redes sociales, que lo hacen sin dar su nombre real, a través de nicks. Vamos a ver algunas de las más escandalosas. César, no sabemos cómo se apellida este chico, bueno, César dice: una corrupta menos, Isabel Carrasco abatida a tiros. Piun. Este es uno de los mensajes que van a investigar. Secta nihilista, decía: los ciudadanos no consiguieron que Isabel Carrasco se pudriese en la cárcel, pero les queda el consuelo de que ya se está pudriendo en sí. Sorprendente, algunas de las barbaridades que pueden leerse estos días en la red. Armando el Pollo dice: ante un asesinato a tiros hay estados que piden un mayor control de las armas de fuego y otros que piden control de las redes sociales. Aludiendo a que se podría tratar de censurar a las redes sociales. Esto no es cuestión de libertad de expresión, sino de que pues en muchos casos es delictivo las cosas que se dicen. Rojo Antifa dice: la verdad, Isabel Carrasco tiene merecidas todas las balas. Pues antifascista, pero desde luego violento. Y Rojo Nuclear decía: yo que soy de la provincia me alegro un montón, llamadme hijo de puta o lo que queráis, pero voy a tomar unas cañas. Él mismo se define, no vamos a ser nosotros el que lo digamos. Oxímoron, pues hace como una especie de
Para elegir, dice Isabel Carrasco, Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy, Soraya Sáez de Santa María, Alicia Sánchez Camacho. Parece pues, una clara amenaza. Ya nos hemos cargado de Isabel Carrasco, a ver cuál es el siguiente. Y Períndola dice, te cuento un chiste de Isabel Carrasco, dispara. Y bueno, parece que es como que se ríe. Seguimos viendo algunos de los tuits. Luna, la que mató a Isabel Carrasco podría haber aprovechado mejor las balas y haber entrado en el Congreso directamente, amenazando, pues una clara amenaza a todos los parlamentarios. Y ya por último hemos dejado pues, uno de los más, las barbaridades más bestias para al final, jaja, Isabel Carrasco, jódete, que te han pegado 4 tiros, ahí ardas en el infierno, puta zorra, además de estar, bueno, pues lleno de faltas de ortografía, lo que también pues retrata la cultura de esta persona. Mensajes miserables, muchos de ellos que pueden ser constitutivos de delito y la gran mayoría, según han podido apreciar, amparándose en el anonimato que dan esos seudónimos. Nos acompaña la inspectora Silvia Barrera Ibáñez de la UIT, la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional. Inspectora Barrera, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿qué puede hacer la policía? ¿De qué manera es posible localizar el origen de esos mensajes? ¿Es posible rastrear la dirección IP y localizar a la persona? En principio, aparte de una labor reactiva que tiene la policía, la unidad tiene una labor preventiva y en esa labor preventiva entra el vigilar y controlar de alguna manera aquellos contenidos que no solo que ponen de manifiesto ciudadanos, personas denunciantes y en este caso, en casos de hechos tan graves como este, pues rastreamos de alguna manera las redes sociales, en general las que más actividad hay. Y luego procedemos pues a mirar qué conexiones, qué vinculaciones hay con otros usuarios, si ese usuario tiene una participación activa o no, si es un comentario aislado, el contenido de ese comentario y luego en base a ese análisis de los comentarios vertidos pues se puede pensar o valorar el hecho de iniciar una investigación y ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial. Debo entender, por tanto, por lo que dice inspectora, que no siempre actúan a petición de parte, sino en ocasiones de oficio, rastreando de manera preventiva a ustedes mismos para ver si hay algo que pudiera ser constitutivo de delito. Exactamente. Los delitos más comunes, los delitos estrella, por decirlo de alguna manera, son las amenazas, las injurias y las calumnias, ¿no? Sabemos que las injurias y las calumnias, para ser perseguidas, tienen que ser a instancia de parte, mediante querella. Y la persona o la víctima, en este caso, que crea vulnerada su honor, tiene derecho, y de hecho lo hacen, a interponer, en este caso puede empezar por una denuncia, posteriormente continuar mediante querella. En el caso de las amenazas sí se hace mediante oficio, en el caso de que una persona realmente se sienta amenazada y sienta un miedo hacia su persona de forma objetiva y creíble. En estos casos en los que nos ocupan, pues evidentemente no podemos permitir que este tipo de comentarios sucedan en las redes sociales y en circunstancias especiales, en circunstancias graves en las que suceden este tipo de hechos, sí que hay que controlar y hay que empezar a vigilar qué comentarios, qué personas más activas vierten estos posts en las redes sociales. ¿Puede constituir, inspector, algún tipo de agravante el hecho de que los mensajes sean anónimos? Es decir, que alguien se ampare en el anonimato para lanzar lo que está diciendo en su mensaje. No es un agravante. Internet es anónimo. Anónimo en principio. O sea, no hay una cara visible detrás de un ordenador, pero sí hay unos datos como un seudónimo o un nick que están vinculados a unos datos técnicos que quedan en los proveedores de servicios. En este caso, la policía mantiene contactos fluidos muy buenos con los proveedores de servicios, alojamiento de contenidos, en este caso Twenty, Facebook y Twitter, y en el caso de detectarse estas conductas que puedan ser constitutivas de delito, esos datos técnicos quedan alojados en esos servidores a la espera o pendientes de que puedan ser requeridos por la autoridad judicial para su investigación. Un mensaje en la red siempre deja un rastro. Será más fácil siempre, o más difícil localizarlo, pero siempre deja un rastro. Afortunadamente sí. O sea, los que nos están escuchando que sepan que no pueden quedar impunes si hacen tales barbaridades, ustedes les van a encontrar. No, evidentemente no es lo mismo ir por la calle e insultar a alguien que hacerlo a través de un ordenador, pero afortunadamente todos los proveedores de servicios tienen sus datos, esos datos son almacenados y a la espera de que en cualquier caso en hechos como estos, en los que proceda una investigación policial y posterior judicial, sean requeridos por las autoridades policiales para su investigación. ¿Existe mucha delincuencia tecnológica? Mucha y cada vez más. ¿Qué tipos de delitos se han incrementado a raíz de las nuevas tecnologías? Pues sobre todo, bueno, fraudes, delitos de revelación de secretos, etcétera, siguen existiendo y han existido desde un inicio.
Y ahora, pues con el boom de las redes sociales, pues esto se está masificando cada vez más. No porque la gente sea más delincuente, sino porque el usuario cada vez tiene acceso a este tipo de aplicaciones. España es el tercer país más activo en Twitter y creo que tenemos 7 u 8 millones o 6 millones de usuarios en Facebook. Entonces la probabilidad de que alguien haga este tipo de comentarios o se ampare en un perfil para cometer un fraude o para cometer comentarios o amenazas en Internet cada vez es más alto y cada vez pues hay que tenerlo más controlado. Injurias, calumnias, amenazas, fraude. ¿Qué es lo más raro que ha llegado usted a investigar o su equipo que están investigando utilizando tecnología de estas características? Pues hombre, hay delincuentes, ya pueden tener un perfil social determinado, que se producen tipologías delictivas que se producen a través de lo que no son redes sociales. Lo raro no, lo complejo. Personalmente y en nuestra unidad cada vez nos encontramos con que el delincuente o el usuario se especializa. Cada vez tenemos más datos, damos más datos en las redes sociales de forma directa nosotros o de forma indirecta, o los rastros que otras personas dejan de nosotros. Y cada vez ya tenemos la generación de los nativos digitales, y lo que ahora una persona con 40 años a nosotros nos cuesta entender, o 50, qué es un nick o qué es Twitter, para un niño de 7 años cogerte la clave del iPhone y ponerte un comentario en tu nombre es algo común y habitual. Entonces, ya no es la dificultad, sino la especialización y lo que están aprendiendo cada vez más y desde más pequeños las personas que usan este tipo de tecnologías. Y la sofisticación de la tecnología, por supuesto, cada vez más. Volviendo a las injurias, las calumnias, una canción puede ser también un elemento agresivo. Vamos a mostrarles un fragmento de una cosa, si me permiten, vomitiva. Una canción que ha colgado un usuario de las redes que se identifica como Mr. Gramola. Las barbaridades que dice a partir del asesinato de Isabel Carrasco son para escucharlos. Vean. Hoy ha salido en las noticias que le han pegado 4 tiros a una pepera. Y por lo visto la causante de los tiros fue una misteriosa mosquetera. La policía anda buscando a la culpable porque se lo mandan los de arriba. Pero yo creo que en el fondo los cabrones están rebosantes de alegría. Una justiciera a la que admiro por su pulso y puntería, que ha dejado a España con un poco menos de porquería. Salí para la venta de chalecos antibalas y los peperos ahora tienen miedo. Están todos cagados con el mojón en el culo y no saben qué hacer. Ha bajado el paro en la INEM y hacen cola porque hay 13 puestos nuevos. Tendrían que morir al menos 13 concejales, uno por cada sueldo de Isabel. No les vamos a torturar con la canción entera, nos parece bastante deleznable ya lo que hemos visto, simplemente continúa en términos similares y termina con una estrofa en la que dice: no debería alegrarme por tu muerte, pero me alegro, ahí te pudras, puta. Inspectora, evidentemente esto es claramente constitutivo de delito. Vamos, antes de llevarlo a cualquier tribunal, cualquier inspector ya es consciente de que esto es una barbaridad, ¿no? A ver, principalmente moralmente es reprochable. Podría encuadrarse dentro de algún tipo delictivo porque vulnera o ataca el derecho al honor a las víctimas que se encuadren en esa publicación que se ha hecho. Puede ser. Nuestro objetivo y nuestra función es poner eso en conocimiento del juez y que sea el juez, con los indicios que podamos sacar de la red en cuanto a la persona que lo haya publicado, lo haya escrito y demás, poner eso en conocimiento de la autoridad judicial, y en última instancia será el juez el que determine si eso es delito o no. Letrado Miguel Durán, asesórenos en este asunto. ¿La canción que ha escuchado podría ser constitutiva de delito? Absolutamente. Sí. Sí, es que aparte de los delitos, como ha dicho la inspectora, perseguibles a instancia de parte, que son los específicos de calumnias o de injurias, aquí más por la vía de las injurias, entiendo. Yo no la he oído del todo bien, pero en fin, yo creo que aparte de eso, pienso que existen también otras actitudes que serían ya perseguibles de oficio por parte de ese cantautor, entre muchas comillas. Lo que sucede, y no sé si la inspectora en este caso estará de acuerdo conmigo, es que
en realidad aquí estamos pendientes de una reforma del Código Penal, muchas veces dicha o anunciada, no concretada, no sé cómo estará de elaboración, y también de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que el anteproyecto llama Código Procesal Penal. Y lo que creo que los policías abnegados que están persiguiendo este tipo de cosas estarían mucho más reforzados en su labor si esos cuerpos legales se adaptasen precisamente a la enorme evolución tecnológica, porque lo que sí puede afirmarse sin temor a que nos equivoquemos es que la legislación va bastante por detrás de lo que es esa evolución. No quiero decir que no haya tipos en el Código Penal en los que sean encajables esta clase de conductas, porque en definitiva si tú amenazas, como ha hecho la concejala esa de Galicia, si tú viertes amenazas, si tú incurres en la conducta típica y lo has hecho a través de las redes, es como si lo hubieras hecho en otro procedimiento o a través de otro mecanismo. Respecto al caso que acabas de mencionar, debemos decirles que el Partido Socialista ha solicitado ya la dimisión de una segunda concejala. Ayer se trataba de Susana Camiño Pérez, concejala de Villagarcía de Arousa, en Pontevedra, que a través de Facebook había dicho algo así, que quien siembra vientos recoge tempestades. Hoy ha solicitado la dimisión también de otra concejala socialista, Beatriz Martínez Sancho, concejal del Ayuntamiento de Meis, también en Pontevedra, que en Facebook hacía una advertencia al presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, diciéndole: pon tus barbas a remojar. Bueno, yo acabo diciendo que a mí me esto parece... es una clara amenaza, ¿eh? Sí, es clarísima, a mí me parece muy clara. Yo quisiera acabar diciendo que realmente con las herramientas que tenemos, muy enriquecibles, pero con las que tenemos ya se puede actuar. Y si fuéramos efectivos desde el punto de vista de la persecución y luego desde el punto de vista del rigor que tienen que aplicar los jueces a este tipo de cosas, estos asuntos se empezarían a cortar. Y es bueno cortarlos ahora de raíz, porque si no, cuando estén muy encarnados, me ha gustado el verbo que ha usado antes Eduardo, en el conjunto de la población, cuanto más arraigado esté esto, este cáncer metastaseará si lo dejamos seguir creciendo. Una opinión jurídica más, Raúl. A ver, complementando lo que dice mi colega, que es absolutamente cierto, pero hay dos cosas, ¿no? Yo creo que todos somos muy conscientes de cómo, el inspector lo decía, ¿no? Va avanzando y cada día pues las generaciones nuevas nacen de una manera más natural, se interrelacionan, ¿no?, con esto. A mí me consta en la Unión Europea, ahora que estamos en campaña preelectoral, está trabajando en el marco de tratamiento de datos en la normativa del 95 a la hora de procurar que dentro de la Unión Europea todas las empresas que estén operando puedan trasladarse los datos personales de una manera más rápida, ¿no? Porque este tipo de delitos tienen para mí tres vilezas. Una es esta, la segunda es siempre, como lo habéis dicho, pues esconderse detrás de una falsa identidad, y otra para mí mucho más clara, que es aprovecharse de la debilidad del ser humano, ¿no? Ten en cuenta que la gente cuanto más joven, y eso es lógico, es más inconsciente, ¿no? Y hay cantidad de gente muy joven publicando a diestro y siniestro su vida y sus datos privados bajo absolutas ínsulas de libertad, cuando realmente lo que están haciendo son esclavos de un medio. Y yo sí he consultado cuáles son los delitos más habituales en estas redes, ¿no? Y son los que dice la inspectora, aparte, usurpación de identidad en el 90% y publicación de información privada. Ajá. ¿Por qué? Porque es muy fácil que uno en esa vía de comunicación sabe lo que cuenta, pero no sabe nunca quién se lo cuenta. Eso es por un lado. Y por último, y antes de entrar, hay que desarrollar una tercera vía, ¿no?, que es la ambigüedad también jurídica que existe, porque evidentemente es mucho, y la inspectora me corregirá, es mucho más fácil perseguir un delito de este calibre en una empresa con base social en España que en una internacional. Es evidente que este mismo delito, por una empresa española sería fácil o más fácil perseguible, pero te topamos con Estados Unidos y con otros países donde la legislación es distinta y la base social muchas veces de la sociedad la tenemos allí. Y con eso acabo una cosa. Mira, yo te voy a decir una cosa, majo. Yo no te voy a llamar hijo de lo que tú quieres que te llame, ¿vale? Te voy a llamar hijo de tu madre, que después de leer lo que hemos tenido que leer, estará súper avergonzada. Entonces, señora mía, disculpe por tener el hijo que tiene, a él le hubiera gustado que le llamáramos hijo de puta, yo no lo voy a hacer, soy más educado, pero él solo se ha retratado. Bueno, yo me vais a perdonar, yo he tenido experiencias muy desagradables con esto del honor de los fallecidos. Yo desafortunadamente he tenido que defender el honor de parientes míos fallecidos, muy próximos, y la normativa penal y desde luego la normativa de la Ley Orgánica de 1982 excluye taxativamente defender el honor del fallecido.
Y las acciones criminales, desafortunadamente, excluyen también, porque solamente se habla de la memoria del difunto, ¿no? Entonces, en esta materia... Todos recordamos hace un par de semanas cuando se produjo aquella investigación respecto a una publicación en redes sociales diciendo, ante la muerte de 5 militares en las inmediaciones de Canarias, a bordo de un helicóptero, que decía 5 pistoleros menos que puedan invadir Cataluña. Sí. Desafortunadamente, eso sí que exige una modificación del código. Lo digo porque yo he tenido en este sentido, de mí es indignante, ¿no? Pero es verdad que la doctrina, la jurisprudencia, la propia norma, la interpretación de la norma establece que el difunto carece de honor, porque está extinguida su personalidad y por lo tanto carece en ese sentido. Esto me parece una burla porque que atenten contra el honor de un fallecido es una vileza absoluta que debería estar protegida. No sé si por la vía de la infamia, por la vía de la injuria, de la calumnia, desde el punto de vista penal, o el derecho al honor por la vía civil, pero habría que instaurar una figura jurídica que protegiera ese honor. Pero hoy es verdad que hay una laguna jurídica en esta materia. Y yo he tenido experiencias en el sentido de no haber prosperado las acciones que hemos tenido. Es más, no solamente termino esto, de haberse suspendido. Sí, Manuel, pero no sé si hay querías, alguna sentencia Miguel. en contra de eso, ¿eh? Sí, pues sí, de todas formas, yo solamente, pero bueno, si acaso... Apunta lo que quieras, dada tu gran capacidad de síntesis, seguro que será un apunte breve. No, porque me iba a meter en otro derrotero. En otra harina, pues luego te daremos opción. Manuel, ¿querías comentar alguna cosa? Nada más, no. ¿Y Eduardo? Pues sí, rápidamente, vamos a ver. Sin menoscabo de la labor policial, siempre ejemplar, llegará un juez progresista y, como ha apuntado Rafa, con la ley en la mano, amparará todo esto bajo el derecho a la libertad de expresión. Porque ya ha pasado. Desafortunadamente. Desafortunadamente, ya ha pasado. Desafortunadamente. Aquí hemos asistido no hace tanto tiempo como en una televisión pública, pagada por lo tanto con el dinero de todos los españoles, un canalla mandaba a tomar por el culo a la puta España y decía que había que colgar a los españoles. No pasó nada. Libertad de expresión. Aquí hemos asistido, en una televisión pública también, la misma, TV3, cómo se fusilaba en imagen al jefe del Estado. Al jefe del Estado. Se lo acribillaba a tiros en imagen, en una televisión pública, y no ha pasado nada. Mira, Internet es el ágora y el foro de la ed social. Toda esa gente que bajo el anonimato pone a parir a quien sea o insulta a quien sea son, pues, todos aquellos que hace más de 2000 años en el patio del Pretorio, en la Fortaleza Antonia, en Jerusalén, gritaban «crucifícale, crucifícale». Todos esos cobardes, todos esos miserables, son los que hoy se han metido, los del crucifícale de hace 2000 años, son los que se han metido en Internet y han compuesto coplitas y cancioncitas a la muerte de Isabel Carrasco. Pero si de eso siempre ha habido, Eduardo. Ahora entramos ya en harina de este debate. Inspectora Barrera, por finalizar con el tema de los delitos tecnológicos e informáticos. ¿Está España avanzada en delincuencia en ese sentido? ¿Estamos atrás en el ranking? ¿Cuál es la situación de este tipo de delitos en nuestro país? En cuanto al número de delincuentes... Eso es, si hay mucha delincuencia tecnológica... o si es sofisticada, o cuál es el país al que no querríamos parecernos. No lo sé, es que no conozco el ranking comparado con otras policías, sí que tengo conocimiento de otras policías con las que colaboramos diariamente en otros ámbitos de la materia de Internet, y la delincuencia está en todos los países. Realmente está avanzando. Y en España, en cualquier otro país, delincuentes e Internet está en todo el mundo, o sea que supongo que irá creciendo. Intentaremos poner todos los medios para evitarlo, y aquí seguiremos trabajando. Les deseamos mucho éxito en la lucha y persecución de esos delincuentes. Y cuidado todos, que van a por ustedes, o sea que no hagan tonterías en Internet. ¿Puedo hacer una pregunta técnica, Javier? Por favor. Una pregunta. Vamos a ver, todos recibimos, desafortunadamente, amenazas por Twitter, y muchas veces nos dicen que viene de cibercafés o de identidades falsas que se instrumentan en un... Esto es imposible. Una vez que se ha hecho un cibercafé, ¿es imposible detectar quién ha sido el titular o no? ¿Quién es el que lo ha cometido? No es imposible. No es la única. Los datos técnicos no son los únicos que se utilizan en una investigación.
La red da muchísimos datos, las personas tienen varios perfiles y esos perfiles están vinculados. Ajá. Entonces, con toda esa información se generan indicios y esos indicios son los que se presentan a la autoridad judicial. Bueno, entonces, los de Cibercafé, tampoco. Eso es. Pues eso, le deseamos mucho éxito en la investigación. Inspectora Silvia Barrera Ibáñez, de la UIT, Gracias. la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Vosotros. Nacional. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el Rato. Gracias. Gracias. Como les decimos, en esta conversación de esta noche ha salido en varias ocasiones el comentario acerca de si existe un grado de violencia en espiral creciente en nuestra sociedad. Bueno, pues eso mismo ha dicho Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia. La escuchamos. Esta barbaridad de asesinato, porque es un asesinato, es un hecho que no tenemos que vincularlo a nada, más que a un hecho aislado, desde luego, a un hecho aislado, al parecer, de una venganza, al parecer, un problema personal, pero que se está produciendo en un clima de violencia social que va creciendo en espiral. Violencia generalizada, Miguel, asunto que ha estado saliendo recurrentemente. No, yo creo que sí, que efectivamente ha empezado Eduardo abriendo ese gran melón, interesantísimo melón, y yo estoy de acuerdo que sí, que tenemos una sociedad en la que la libertad es un bien sacratísimo, pero que habría que empezar a decir que no todo vale, no todo vale. Refiriéndome a comentarios que han hecho mis compañeros, tanto Raúl como Rafa, sí que es verdad que cuando tropezamos con cuestiones con fronteras o límites del derecho penal, como es la extraterritorialidad, la no extraterritorialidad de la ley penal, es muy difícil, sobre todo si no hay colaboración internacional, perseguir delitos que no son de esos a los que se aplica el criterio de justicia universal por su extrema gravedad. Y también es cierto, porque lo es, que el derecho penal, si en una rama del derecho el principio de legalidad se tiene que respetar, es precisamente en el derecho sancionador. Pero yo creo, sinceramente, que tenemos que hacer algún tipo de, iba a decir renuncia, ¿por qué no?, a determinadas cuotas de libertad en aras a que no convirtamos esta sociedad en algo absolutamente invivible. Y creo que, por ejemplo, a mí me patina mucho el embrague cuando pienso en que estos administradores, que según la inspectora son tan colaboradores, tan colaborantes, como son los dueños de las redes sociales, hemos visto que tienen grandísimos beneficios, enormes beneficios, cuando salen a bolsa salen con una capitalización espectacular, pero luego cuando se les pide que no tengan anclaje en su oferta pública determinadas conductas, se llaman andanas. Eso no ocurre en un periódico. Aquí no permitiría el Consejo de Administración de esta compañía que viniera gente a hacer lo que ha hecho ese, repito, entre comillas, cantautor. ¿Por qué? Porque se le caería el pelo al presidente de esta compañía. No, y evidentemente al propio cantautor aquí. Claro, la verdad es que este claro. tipo de comentarios ofensivos y hasta amenazantes pues adquieren una especial relevancia cuando quien los pronuncia es un personaje de la vida política. Y eso es lo que ha ocurrido con el promotor de esta candidatura de extrema izquierda llamada Podemos, Pablo Iglesias, quien ha comparado el asesinato de Isabel Carrasco con los desahucios. Escuchen. Hoy hemos conocido la triste noticia del asesinato de la presidenta de la Diputación Provincial de León y presidenta del Partido Popular de León. Isabel Carrasco deja una hija sin madre y una familia rota. Vaya desde aquí mi más sentido pésame y mi confianza en la actuación de la justicia. He sabido que el PP y el PSOE han suspendido sus actos de campaña. Hemos decidido suspender los nuestros en el resto del país, pero en este, nuestro acto central de hoy, me veo en la obligación moral de decir lo siguiente. En este país, en el que estamos viviendo un drama social, nunca hemos visto a los partidos suspender actos cuando una desahuciada se tira por la ventana o cuando un parado desesperado se quita la vida. Ha suspendido el acto, pero a continuación ha hecho unas declaraciones bastante desafortunadas, Eduardo.
Bueno, este chico es stalinista y en esta casa lo sabemos bien porque lo hemos tenido aquí. Es stalinista y lo ha confesado él. Entonces son las declaraciones dignas de un stalinista. Al principio de la revolución, Lenin, en fin, condenaba los abusos de la minoría bolchevique sobre los propietarios rusos, sobre los burgueses rusos. Los condenaba a la par que Trotsky los animaba y los incentivaba. Es pura estrategia. El poner en un plano de igualdad el gravísimo problema de los desahucios, los suicidios que se han producido por los desahucios, por una situación, para mí, de injusticia social tremenda, que es que la banca deje en la calle a un pobretico que ha quedado en el paro y no puede hacer frente al pago de su hipoteca. Poner eso en el mismo plano de un asesinato es de una miseria moral, ya que él apelaba al deber moral, es de una miseria y de una vileza moral pues digna de un stalinista. Digna de un stalinista, es que no hay más comentario. Y de un stalinista poco inteligente, porque si yo creo que algo reprocha a la sociedad es estos oportunismos políticos. O sea, yo creo que si se pueden hacer las cosas mal, regular y fatal, pues esto sería un grado superlativo, ¿no?, del desastre. No le favorece en nada. Es decir, esa obligación que él tenía moral, para mí, Miguel antes hablaba del cantoteo, entre comillas, yo le llamo cantamañanas, ¿no? Pues este acaba de hacer lo mismo, o sea, acaba de meter la pata profundamente. Y esto es lo que a mí me da mucha pena de algún sector, porque gracias a Dios esta no es la casta política ni la sociedad política que estamos manejando hoy en día. Esto, cualquier analista político sabe que es el peor rédito que a corto, medio y largo cualquier partido, por muy de extrema izquierda que sea, por mucha obligación moral que él dice que tiene, que usted comparto contigo que es justo lo contrario, me parece absolutamente inmoral y irreprochable, no le sirve absolutamente para nada. Y segundo, denota una falta de programa y una falta, entre otras cosas, de respeto. Y yo creo que si en la política, y más en una campaña electoral, hoy se lo decía a otra persona de una ideología distinta, es decir, si tú no admites en un periodo electoral y fuera de él que un ciudadano escuche, critique, comente y argumente, retírate y dedícate a otra cosa. Mira, porque Stalin, gracias a Dios, murió hace muchos años y esto es un país democrático. Déjame decir una cosa, y no me dejará mentir Javier Algarra, porque fue en un programa tuyo, en El Gato, este chico, junto a otro camarada suyo, venido de Corea del Norte, dijo en este programa, y estaba yo, ante mi pasmo y escándalo, que los 38 millones de muertos solo en el periodo de la Revolución Cultural Maoísta, solo en ese periodo, 38 millones de muertos en el periodo de la Revolución Cultural Maoísta fueron un error revolucionario. Él tiene un error cerebral grave. Un error revolucionario. Bueno. Alguien que califica de error revolucionario 38 millones de muertos... Se ha calificado solo. Pero moralmente es está todo un tipo vil. Pero pensemos que quien pronuncia esta insensatez, este execrable comparación, intentar las dos cosas son un drama, pero aprovechar y utilizar el populismo para esto, es un señor que recibe, y no nos olvidemos, lo digo por si alguien no lo sabe, recibe 300.000 euros de la Venezuela de Chávez, está y fomenta la radio iraní, donde cuelgan a los homosexuales y cuelgan a la gente, les cortan las manos, los pies y tal, y este hombre representa una cadena de radio iraní aquí en Madrid que tiene unas instalaciones magníficas, un señor cuyos fondos se han puesto en manifiesto, está en la prensa se han ido sacando todos los fondos que no ha justificado todavía no ha dado explicaciones, ¿no? Y no los ha negado, no ha negado ni una sola de las afirmaciones que se ha hecho sobre sus fuentes de financiación. Por lo tanto, bueno, yo creo que, en fin, él mismo se descalifica, pero yo quería aprovechar solamente al hilo de que estamos hablando del tema de los delitos y de las redes. Hoy se ha producido un hecho importantísimo para probablemente todos los que estamos aquí, y es que había una sentencia hoy por la mañana del tema de Google. De un español, precisamente. Demandante era un español. Bueno, Miguel, di. Y Manu quería contar algo. Vamos a escuchar lo que nos dicen los espectadores. Muy brevemente, yo creo que si hay que buscar algún paradigma de la demagogia, mal paradigma, es decir, el superlativo paradigma de la demagogia,
lo encarna este caballero. Yo, en fin, lo que lamento es que sí, estoy seguro de que va a haber gente que le siga. Manuel. Yo, respecto a lo que ha dicho Raúl, estoy bastante de acuerdo. Lo que pasa es que no tengo tan claro que este nivel de demagogia no tenga cierto calado en determinados sectores de la sociedad. Lo tiene. Por eso es lo que yo creo. Tú decías que no ha sido muy inteligente, pero yo le veo astuto comparando dos males terribles, que no viene a cuento, evidentemente, pero me temo que sí que puede tener cierto calado y ciertos sectores de la sociedad no son capaces pues si es así, tenemos una sociedad muy enferma. No, lo que pasa muy es que enferma, apela al sentimiento, Rafael. Ya, pero muy enferma. Eso es lo lamentable y lo que constatamos en ocasiones. Ustedes que notan, ¿qué nos están diciendo? Beatriz Rojo, cuéntanos, ¿qué nos dicen nuestros seguidores? Nos están llegando muchísimos mensajes sobre la impunidad en Twitter, claro, interesa mucho esto a las redes sociales y la mayoría, pues por lo menos de los espectadores del Gato, pues lo condenan sin ninguna duda, sin ambajes. Dice un espectador: estoy alucinando oyendo leer los tweets sobre Isabel Carrasco, pero cuánta gente hay desquiciada, iracunda, enferma del alma. Y sobre la canción que hemos escuchado, pues celebrando la muerte de Isabel Carrasco, decía Jan, es una barbaridad de canción, es horrorosa, ignorante y despreciable. Sí. Que le cierren, bueno, su página web, entendemos ahora mismo. En Estados Unidos ya lo hubieran hecho. Y otro espectador dice, deplorable letra y encima canta mal. Dice, ese debe ir con el tal Pablo Hasél a la cárcel. Bueno, en la misma línea, lamentable canción, que actúe la Fiscalía de Oficio ya. Y luego, pues lo ve de otra manera, dice, según lo que se entienda, por celebrar, porque yo no he visto a nadie abriendo cava ni tirando petardos. Luego hay también propuestas. Rafa Miner decía, suplantar identidades es uno de los hechos más frecuentes en las redes sociales que debería de estar penalizado porque hace muchísimo daño. Y sobre esas palabras, sobre ese oportunismo de Pablo Iglesias, decía Tradi Católico, lamentable Pablo Iglesias, pero está en su línea, no merece ser escuchado, proetarra y totalitaria. Y bueno, vemos también algunas opiniones sobre el asesinato de Isabel Carrasco, algunas valoraciones. Dice, bueno, tiene una teoría este espectador, dice, me da que con esa pretendida calma las acusadas lo que pretenden en su declaración es poder alegar enajenación mental. ¿Y qué pasa cuando el comentario desafortunado lo pronuncia un presentador de televisión? También pasa. Vamos a mostrarles ahora mismo un ejemplo en concreto de una presentadora de informativos, ahora mismo. Les vamos a mostrar el momento en el que la presentadora del informativo de ETV, la televisión pública vasca, al hablar de los detenidos etarras, se refería a ellos como secuestrados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En Francia, en París, ha comenzado el juicio contra los 3 miembros de ETA que fueron secuestrados junto al fallecido Thierry. Los 3 miembros de ETA que fueron secuestrados. Ustedes saben que secuestrados es el término que el SUTABE, el boletín interno de la banda terrorista ETA, utilizan en vez de decir detenidos. ¿En qué estaría pensando esta presentadora de Euskal Telebista? No sé en qué estaría pensando. Pues estaría pensando en quien le paga el sueldo como versión más bonancible. O estaría pensando en lo que ella piensa. Exactamente. No caben más que esas dos alternativas. Vamos a ver. ETV es el altar televisivo del PNV, del separatismo vasco, del nacionalismo vasco y, por supuesto, del brazo armado del separatismo y del nacionalismo vasco, que es ETA. Las relaciones del PNV con ETA son históricas. Todos recordamos a Arzayuz diciendo que el Partido Nacionalista Vasco no admitiría nunca una derrota militar, policial y judicial de ETA. Nunca. Desde ETV se han convertido en héroes, en gudaris, a asesinos repugnantes. Euskal Telebista los convierte en héroes populares del pueblo vasco, de la raza vasca. Luego esta presentadora asume el lenguaje de ETA y considera que los etarras son secuestrados por la policía y, por supuesto, da pábulo a que son torturados salvajemente por la policía fascista española y que el pueblo vasco está invadido militarmente por España desde hace siglos y que los españoles somos una turbamulta de rufianes y de ladrones que no hemos hecho más que expoliar y exprimir al pueblo vasco. Eduardo, ETV se negó a celebrar... Eduardo, a lo mejor fue solamente un lapsus de la presentadora. No, qué coño un lapsus, Javier. Ya sé que me estás echando un anzuelo retorcido
retórico. No, Coño, un lapsus. Quítale retórico, Consuelo. ETV se negó a celebrar el 200 aniversario de Churruca, almirante vasco. ETV ha escupido sobre la memoria de Blas de Lezo, almirante vasco. ETV sustrae la figura de don Miguel de Unamuno a todos los vascos. Y ETV insulta todos los días, exactamente igual que TV3, a España y a los españoles. Y ensalza a los asesinos de pistola y chapela que asesinan españoles. Y a los diputados de esos asesinos, que gracias al Tribunal Constitucional tenemos sentados en el Congreso. Y los ensalza. Para eso está ITV. Raúl. Bueno, es que yo soy vasco, Eduardo. Entonces, gracias a Dios que espero, deseo que... Mira, además soy vasco y hoy curiosamente, mira que no sé si se ve en la cámara, llevo un gemelo, que es la misma bandera que tenemos todos, ¿no? Incluidos también los vascos. Entonces espero que, evidentemente, para mí lo triste no es que esté cometiendo lapsus, porque no ha cometido absolutamente ninguno. Ha sido muy consciente de lo que estaba diciendo y probablemente, y eso ya no lo sé, esté hasta orgullosa de ello. La parte buena, que gracias a Dios no representa ni muchísimo menos a todos. Seguimos viendo un potencial, seguimos viendo un volumen de vascos importantísimo, que estamos orgullosísimos de nacer allí y sobre todo de haber nacido bajo la misma bandera que el resto de los españoles. Y nos sentimos igual de españoles. Pero voy más lejos. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Me preocupa la deriva nacionalista catalana y el efecto contagio a la deriva vasca latente, antes apaciguada durante unos años y vuelta a la carga. Vuelta a la carga, ¿por qué? Porque también hay una gran complicidad en el resto de los españoles cuando hemos permitido acceder a Bildu a las instituciones. Hemos permitido que los terroristas, los asesinos de ETA, estén hoy en el gobierno de una zona de España y en el gobierno disfrutando de todos los beneficios y cobrando del Estado central, al cual odian, al cual no reconocen y al que si pueden matan. Curiosa paradoja, pero aquí estamos los demás echándole a esta señora los perros, que se lo merece, pero no olvidemos que esto es un plan muy programado y yo creo que esta noche vamos a hablar de muchas cosas de esta, ¿no? Primero había que intentar lavar la cara al asesino, lavar la cara pactando con el Estado central, con un gobierno débil como el de Zapatero, donde sí a todo con tal de colgarles una medallita en su momento. Y vieron la oportunidad de enfrentarse a un señor que vivía en otra galaxia, unas civilizaciones extrañas que solo conocía él. Le vendieron la moto de que era posible una reinserción social de un terrorista que jamás tuvo ningún interés en reinsertarse, menos en pedir perdón a las víctimas y, por supuesto, en dejar unas pistolas en la mesa. Yo, como vasco y como español, me daba vergüenza ajena viendo a esa pandilla de memos que habían venido a petición de la propia ETA a cotejar un desarme que eran 2 armas de juguete, un cajón que firmaba un folio y se lo volvían a llevar, que encima nos cobraban una pasta por tomarnos el pelo a los españoles. Pues dentro del plan de ETA estaba, primero, acceder a las instituciones, se lo hemos permitido, y lo segundo es tener un canal de comunicación. Porque, señor mío, el mensaje de ellos tiene que llegar puro. Y qué mejor que tener su propio speak, su propio canal de comunicación, igual que la TV3 lo tiene el independentismo catalán. Con Pues lo eso cual, es lo que se vio ayer en ETV, Manuel. En las imágenes del fondo, de cuando estaba hablando ahora mismo Raúl, hemos visto a José Antonio Ortega Lara, que es candidato en Vox en estos momentos y que ha saltado a la política porque ha visto una situación que lo ha requerido, él ha dado las explicaciones oportunas y yo me pregunto si nos está viendo en este momento qué puede estar pensando, ¿no?, de estos comentarios de la presentadora de TV. Yo quería comentar lo siguiente en relación a estos comentarios. Mira, en la época de Aznar, del gobierno Aznar, sí que es cierto que, por lo que yo sé, es que no quiso negociar con el entorno del grupo terrorista en absoluto, pero sí que... Perdón. Abrió un proceso de negociación. He dado orden a mi gobierno de abrir un proceso de negociación. Eso iba a explicar ahora. Con el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Luego cambió. Sí, lo que yo sé que ocurrió es que mandó gente a escuchar, o eso es lo que me han contado a mí. En concreto, 3 personas, entre ellas el secretario de Estado de Seguridad. Fueron a escuchar, yo creo que más que un proceso de negociación, fueron a escuchar, que yo sepa, fuera de España, a una reunión secreta, a ver qué decía esta gente. Y lo que decían, y lo sé por boca del secretario de Estado de Seguridad de ese momento, es lo siguiente: entre las 3 personas de la contraparte, que era ETA, la delegación del grupo terrorista estaba encabezada por Mikel Ancha en esa época. Ah, la delegación del grupo terrorista.
Perdona, O sea, que ha sido... estamos hablando... Carta de naturaleza. Estamos dándole carta de naturaleza. Bueno, yo te digo... Fuera un ejército... Pero no dirás que lo hago yo. No dirás que no la delegación del ejército napoleónico frente a los héroes del 2 de mayo, negociando a ver cómo nos repartimos el pastel. Pero Eduardo, ¿lo dices por mis palabras o por el proceso? No, lo digo sí? por las palabras de los gobiernos de España, el de Aznar, la primera legislatura de Aznar incluida. Yo estoy repitiendo las palabras que se utilizaron en la época. Entonces, había una delegación del grupo terrorista y estaba encabezada por Miquel Ancha. Eso fue así. Y entiendo que te moleste porque imagínate a un miembro de Vox como yo, por ejemplo, que tengo de compañero a José Antonio Ortega Lara, Ana Velasco, hija de una víctima de ETA, ¿no? Que tuvo que irse de Vitoria. Para acabar, porque es lo que quería explicar y no me habéis dejado. Lo que dijo Miquel Ancha, el jefe del grupo terrorista, de los asesinos, es lo siguiente. Lo primero que solicitamos es que retiréis los tanques y el ejército de las calles de Euskal Herria. Estoy utilizando su lenguaje, como puedes entender. Sí. Primera locura, o sea, denota demencia. Lo segundo es que nos permitáis que podamos hablar en euskera. Segunda locura. Y así una serie de exigencias. Con lo cual, yo creo, por eso te he dicho que creo que no hubo negociación, porque el gobierno de Aznar fue consciente de que realmente, aparte de asesinos, esta gente está, o por lo menos su jefe en ese momento, o lo aparentaba estar mal de la cabeza, o muy distorsionado, aparte de muy distorsionado moralmente. Entonces, por intentar aportar soluciones, pero ya no a nivel de soluciones al terrorismo, que están muy claras, y desde luego yo no soy la persona indicada, habiendo gente como Ana Velasco o José Antonio Ortega Lara para hablar de estas cosas. A mí me hubiera encantado que los gobiernos de España, el de Aznar incluido, hubieran negociado con ETA como negoció el gobierno norteamericano con Bin Laden. Estamos hablando de ETA. Pero no puedo acabar. De inmediato seguimos. También tenemos que hablarles de la revisión del caso, de la sentencia del caso Faisán. ¿Se acuerdan? Ahora mismo volvemos. Yo me he quedado a las puertas. Yo también me he quedado. No, ahora hablaremos. Claro que sí. Una presentadora de Euskal Telebista que en un informativo ayer se refiere a los detenidos etarras como secuestrados. Eso ha generado en la mesa del gato todo un debate acerca de ETA. ¿Estaba Manuel contándonos algo? ¿Querías acabar la reflexión? Estaba intentando buscar soluciones porque el problema es tan grave, yo creo que en toda la sociedad vasca, que entre otras muchas cosas, y aparte de aplicar la ley, cosa que nosotros estamos dudando en Vox que se haga, que realmente exista y se implante de manera ecuánime la ley en estos momentos, es la cuestión de una educación adecuada, porque el sistema público de educación vasco, pues con las competencias delegadas, está dando los frutos que está dando, por desgracia, y también los medios de comunicación. Esa es otra cuestión muy relevante, porque esto llega a todo el mundo y al final, día a día, gota a gota, el pueblo vasco pues va mamando una serie de ideas que han transformado la forma de pensar de una gran mayoría social, me temo, y que va a ser muy complicado revertir. Miguel Durán. Yo estando muy, en línea de muchas cosas que habéis dicho, quería, con el permiso de nuestro presentador, coordinador, director, y demás ORS que haya que poner. Déjese usted de zalamerías, ¿qué desea? No, pues es que incluso con tu asesoramiento, porque yo quería abrir otra vertiente del problema de esta señora o señorita que decía eso. Yo no sé propiamente, de cara a buscar las responsabilidades que hay aquí, que a mí me parece que sí que sería bueno buscarlas, porque no debería quedarse solamente en un mal ejercicio de la palabra ni de la dialéctica. Cuando un presentador de un telediario lee, ¿lo que lee lo ha escrito él o se lo han escrito? Depende. Por eso digo que claro, depende de muchas circunstancias. Vale, pues primera cuestión, habría que saber de entrada, porque a mí me gustaría que alguien tuviera la capacidad de denunciar que al fin y al cabo, ni más ni menos, que a la policía se la está acusando de un delito, se la está acusando de haber secuestrado. Y hombre, pues yo creo que eso... No sé, a lo mejor luego te llega un juez bizcochable de estos que por algún sitio los hay, No, la mayoría yo creo, siempre he dicho que no, pero alguno puede haber, que diga, no, esto es una licencia más o menos periodística que hay que admitir. Como yo creo que no, a mí me gustaría saber si Euskal Telebista va a tomar alguna decisión respecto de encontrar la responsabilidad, personificar la responsabilidad de quien ha atribuido a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la condición de secuestradores, porque a lo mejor, efectivamente, si empezáramos a darle importancia a este tipo de cosas,
habría gente que se lo pensaría 2 veces antes de incurrir en este tipo de cuestiones. Es el melón que quería abrir mi querido presentador. Muy acertadamente abierto, don Miguel. Rafael. Bueno, 2 cosas. Primero, en la línea que decía Miguel, existe, si esto se hubiera dicho en Barcelona en sentido contrario, el CAC nos hubiera colgado a todos por los miniques, ¿de acuerdo? En España existe un centro de control audiovisual que tiene la obligación de hacer la censura y que por lo tanto tendría que ser competente para este tema, y a eso apelo yo, que se aplique la ley y que se determine que la imputación de un delito, como apuntaba Miguel, tiene que ser perseguido, y tiene que ser perseguido de oficio, porque además se trata de una imputación contra las fuerzas del orden público. Pero es que además lo que ha dicho esta señora es lo que piensa ETV. Por lo tanto, ha dicho realmente, y en eso estoy de acuerdo con Eduardo, lo que piensa. Segunda parte, quería puntualizar. Mira, Manuel, a mí me escandaliza muchas veces cuando hacéis referencia a esa parte tan bucólica del señor Aznar en relación con ETA. Si los terroristas deciden dejar las armas, sabré ser generoso. José María Aznar, 3 del 3 del 98. Estoy dispuesto a tomar todas las medidas, todas las iniciativas que fuesen necesarias si viésemos que podía entenderse y que esto fuera necesario para el proceso definitivo de la paz. Merecería la pena, José María Aznar, merecía la pena hacer el esfuerzo de la generosidad si con ello conseguimos la paz, José María Aznar. He autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación, José María Aznar. Si no se producen contactos es porque ETA no quiere, no hay ninguna otra razón, José María Aznar. Los contactos los llevaremos directamente sin intermediación, Mariano Rajoy. Ya he dicho que el Gobierno está dispuesto a acompasar la política penitenciaria a los avances que se produzcan en el proceso de paz. José María Aznar, 10 del 11 del 98. El Gobierno no ha hecho un gesto, el acercamiento conforme a la voluntad y el deseo de que llegue la paz, Mariano Rajoy. Y el amigo que te informaba de lo que pasaba en Ginebra dijo el día 28 del 11 del 97, no podrá haber nunca ni vencedores ni vencidos en este proceso. Esa es la política del Partido Popular en materia antiterrorista. Eso que los del partido Vox reclamáis, pedís y ponéis y ensalzáis. Eso bueno, no pues desde cierto. Impulso Social, pero yo intervengo. Desde Impulso Social he de decirte que rechazamos completamente y que estos lodos vienen unos polvos. Y esos polvos vienen de que con el gobierno Aznar se negoció, él lo reconoció, y se negoció con el acercamiento de los presos vascos. 300 presos vascos, 60 excarcelados, con penas superiores a 20 años. Algunos de ellos con asesinatos reincidentes que a los 2 años de haber sido excarcelados cometieron nuevamente un asesinato, Iñaki Bilbao. Por lo tanto, esa política que apeláis de que queréis volver a la política antiterrorista del señor Aznar, aquí tengo todas y cada una de las frases y aquí tengo todos y cada uno de los recortes de los medios de comunicación donde él fue declarando. Está a tu disposición. Evidentemente que te voy a responder. Mira, yo no estoy en disposición en este momento de asegurarte o de confirmar aquí los tienes. Si todo eso... Aquí los tienes. Pues si es así o si no. Aparte de eso, soy perfectamente consciente de que en aquellos años, en los 97, 98, hubo palabras de este estilo y yo no te sé decir si esas palabras se trasladaron a los hechos en cuanto a... ¿Qué hechos? Te estoy repitiendo 300... Sí. Una cosa es acercamiento... Ojo, no. Una cosa es acercamiento de presos y otra cosa es que se incumpliera la ley. Ojo, y por acabar... No, es que es muy distinto. Y en todo caso, yo no soy el que tiene que decir aquí si la política... déjame acabar. Si la política antiterrorista en esos años fue la adecuada o no lo fue. Yo creo que una persona como... Acabas de decirlo. Que ha estado 2 minutos atrás. Has dicho que la política del señor... La política del señor es nada adecuada. Yo efectivamente, si va a haber alusiones directas, luego agradeceré que se permita responder a la misma alusión. Por favor. No sé muy bien ni por dónde iba, pero en todo caso lo que te decía es que me parece que la persona adecuada para contestarte todo esto es, por ejemplo, Ana Velasco o José Antonio Ortega Lara, que estuvo más de un año en un infierno por culpa de un señor que se apellida Bolinaga. Y él es el que ha considerado que ahora es el momento para entrar en política y defender sus ideales y la lucha antiterrorista, y en el momento, pues que él te explique si esas palabras llegaron a los hechos o si no fue así. Yo, por lo que sé, creo que no fue así. Que hubo un acercamiento la política puntual, pero no ilegal. Moción presentada el 10 del 11 del 1998 por el Partido Popular al Congreso de los Diputados.
el que estás intentando mimetizar al Partido una Popular nueva con orientación. Vox. Es que estoy diciendo que Vox ponéis Pero a ti te y parece estáis intentando razonable. captar un voto, pero déjame que lo exprese, estáis intentando captar un voto a partir de decir que la política que se había hecho en el Partido Popular, porque es ese Partido Popular que vosotros defendéis, el que queréis recoger, el que queréis poner otra vez en valor, eso, lo que estoy diciendo es que ese Partido Popular dijo como moción una nueva orientación consensuada, dinámica y flexible de la política penitenciaria de la forma que mejor propicie el fin de la violencia y la obtención de la paz. Propuesta del Partido Popular 10 del 11 del 98, ratificada el 15 del 6 de 1999. Fantástico, Punto. Rafael. No, pero tengo que Vale, contestar. no, por favor. Y entonces ya, con la A mí me respuesta parece- de Manuel, damos por finalizado este debate político de candidatura que estamos teniendo en este momento. Me parece ¿no? lamentable Gracias. el ejercicio de demagogia que estás haciendo, Rafael. Oye, ¿demagogia Y es déjame esto, acabar. demagogia? Sí es demagogia. Porque Tómalo, por favor. No, pero si no digo que esas declaraciones no se hayan producido, pero lo que estás haciendo es intentar ¿Esto no es establecer un negociar? paralelismo entre el gobierno de Aznar y Vox, por un lado. No. Déjame acabar, por Dios. Déjame acabar. Estás equivocado. Eres tú el que lo haces. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece una visión totalmente maniquea el decir que mi partido, estamos diciendo que queremos exactamente hacer absolutamente todo lo que hizo Aznar en los años 90. ¿Pero quién ha dicho eso? ¿Lo has dicho hace un minuto? Pero no lo ha dicho nadie. ¿Pero qué visión más maniquea? Blanco, negro. Pero bueno, qué yo no- barbaridad. No, yo no voy a No meter- tiene nada que ver. Pero qué forma de simplificar No las voy a cosas, contestar Rafael. porque está grabado. o sea, Evidente, está. evidente que no puedes contestar, porque es que es no. ridículo. Si me dices que no puedo contestar, querido Manuel, digo que tú has empezado este discurso diciendo que aquí el que había puesto punto de solución a todos estos temas había sido Aznar, que es lo que pero no voy a entrar, tiene razón Javier Agarra, no voy a entrar en una discusión aquí. reiterando cosas que ya han dicho, Ya hemos dicho, que sí, ustedes correcto. ya saben y que además a su disposición están los programas de los partidos políticos para que Correcto. puedan leerlo y saber Exactamente. cuál es la postura de cada partido con respecto a la lucha antiterrorista. Raúl quería decir una cosa, Miguel Yo también. Voy a ser muy breve, pero claro, al final yo no voy a entrar en la disputa de si fue uno u otro. Lo que sí es cierto es que el ciudadano históricamente sabemos, o creo que hemos aprendido, que con ETA no se negocia. Aquí la que decide cuándo, cómo y dónde siempre es ETA. Y creo que todos, un sector u otro político, que han intentado apropiarse o intentar ponerse el mérito de hemos conseguido la paz o el mal llamado paz del proceso vasco, se han equivocado de cabo a rabo. En ambos casos, ETA se ha reído, se ha carcajeado a la cara de ambos. Por una sencilla razón. Porque el primer concepto y la literatura española es tremendamente rica, ¿no? Utilizan mal las palabras. En el País Vasco no hay un proceso de paz. Porque para que haya un proceso de paz, tiene un conflicto bélico entre dos partes enfrentadas. Y aquí lo que hay son unos asesinos con pistola frente a una sociedad civil normal. Tenemos muy claro, y creo que esa es la lección, que no sé si en un partido político o en otro, pero los ciudadanos que vamos a votar hemos aprendido en esta democracia, es que ETA solo se acaba con ella, y utilizo bien la palabra, desde las instituciones y bajo la legislación, aplicando la normativa que la tenemos. El problema está en cuando los sectores políticos de un lado y otro, en este caso han sido los dos, han intentado coquetear con unos señores para un rédito político. A los dos les ha salido el tiro literalmente por la culata. Espero que ahora uno, otro, el del centro y el de atrás, hayan aprendido que, señores, a estos señores lo único que entienden es: 1, entrega de las armas incondicional; 2, pedir disculpas a las víctimas, que jamás lo han hecho; y 3, si el resto de los ciudadanos queremos, y lógicamente para ser un sistema democrático, podemos perdonarles o no, pero nunca con delito de sangre, porque hay que aplicar la legislación que toda esta mesa, derecha, izquierda, Vox y no Vox, han votado. Miguel. Pues yo voy a ser absolutamente breve. Como casi está todo dicho, lo único que me interesa de verdad es que nunca más ningún gobierno que me represente negocie con asesinos. Bueno, ya que Miguel ha sido tan breve, si quieres apuntar algo, porque tenemos que seguir continuando. No, me parece muy ruin decir que José Antonio Ortega Lara quiere seguir por la línea que señaló en su día Aznar. No, si es para volver al mismo debate que consideraba que ya estaba zanjado. Estamos hablando de terrorismo y justamente de colaboración con los terroristas. Es de lo que se podría hablar, a lo mejor, en el caso de la investigación del chivatazo del Faisán. Recuerdan, resulta que hoy mismo el Tribunal Supremo estaba revisando la sentencia del Faisán. Una sentencia que fue dictada por la Audiencia Nacional y que condenó a 1 año y medio de cárcel y 4 de inhabilitación a los policías Enrique Pamies y José María Ballesteros por revelación de secretos. Bueno, pues ahora la Asociación Dignidad y Justicia reclama una condena superior por un delito
delito de colaboración con organización terrorista. El fiscal considera que actuaron para apoyar el proceso de paz, pero sin embargo las acusaciones creen que con el chivatazo lo que se hizo fue ayudar justamente a huir a esos terroristas. Tenemos comunicación con el presidente de Dignidad y Justicia, don Daniel Portero. Muy buenas noches. Sí, buenas noches, Javier. Señor Portero, cuéntenos más o menos en qué términos se ha visto esta revisión de esa condena. Bueno, la vista no ha sido muy larga, ha durado poco más de 2 horas y la verdad es que, bueno, lo más sorprendente ha sido la exposición del Ministerio Fiscal, en donde pues de alguna forma ha legitimado el proceso de negociación de ETA, porque ha dicho que según los hechos probados en la sentencia, Pàmies y Ballesteros lo único que pretendían era ayudar a la resolución del proceso de negociación de ETA, y se ha olvidado de lo básico, que es que se había entorpecido una operación que iba contra el aparato de extorsión de ETA y cuyo dinero, en este caso concreto, el chivatazo sirve para evitar, pues eso, que para facilitar que se den 9 millones de pesetas de las antiguas pesetas a ETA, pues se olvida precisamente de eso, de la financiación a ETA, ¿no? Es decir, eso es lo que verdaderamente nos ha dolido, ¿no? Porque esa es nuestra justificación principal para decir que se ha colaborado con la organización, dado que se ha facilitado que se siguiera financiando a ETA. Pero, don Daniel, el fiscal, el Ministerio Público, teóricamente tiene por misión acusar a las personas que cometen un delito, no tratar de aligerar las cargas de lo que han cometido, ¿no? Pues eso es lo curioso, que se ha agarrado como un palo ardiendo a la sentencia original, que solo condena por revelación de secretos, y sin embargo se olvida de que Pàmies y Ballesteros lo que hicieron fue impedir la detención de miembros de GEFI, del aparato de extorsión de ETA, del que financia y que con su dinero han asesinado a tantísimas personas. Eso es lo que tiene que dirimir el Tribunal Supremo. Es decir, si hay colaboración con ETA porque precisamente se favoreció que ese impuesto revolucionario se siguiera produciendo, que es nuestra argumentación principal para decir que existe colaboración con ETA. Sin embargo, el Ministerio Fiscal entiende que no, que los policías iban de buena fe en el sentido de evitar pues que a través del proceso de negociación ETA siguiera matando. Es decir, es un tema complicado jurídicamente, pero que entiendo que la gente lo puede entender fácilmente, ¿no? Claro, pero señor Portero, esto tiene una doble lectura, porque está claro que Pàmies y Ballesteros cometieron revelación de secretos, por eso están condenados, pero a lo mejor ellos no colaboraron con ETA, sino que siguieron instrucciones, obediencia debida, y quien estaba colaborando eran otros superiores que, sin embargo, no se han sentado en el banquillo. ¿No cabe esa posibilidad? Sí, es evidente que ellos han tenido la oportunidad de delatar quiénes del Ministerio del Interior, si el propio ministro del Interior o el secretario de Estado fueron los que les ordenaron dar el chivatazo policial, pero no lo han hecho. Y por tanto, la única prueba que hay es contra los autores materiales, contra las herramientas del chivatazo, que son Pàmies y Ballesteros. Nosotros hemos acusado contra los que tenemos pruebas. Si hubiéramos tenido más pruebas, si estos policías pues no hubieran guardado secreto de cara precisamente a delatar pues a los auténticos culpables, que son los responsables políticos del gobierno de Zapatero, que dieron la orden de dar el chivatazo policial. Eso no se ha producido y eso es lo que yo creo que se quedará en la historia pues sin resolver, ¿no? Desgraciadamente. Daniel Portero, Miguel Durán desea formular una pregunta. Adelante, Miguel. Daniel, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Yo quería hacerte una consideración y una pregunta concreta. La consideración es que efectivamente, si se trata de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el dolo que pudiera haber existido en relación al delito consumado de colaboración con banda armada, pues efectivamente es una cuestión de valoración y tendrá que atenerse a los hechos probados, porque en casación pues no va a poder revisar esos hechos. Pero lo que yo he oído a través de los medios de comunicación es que el fiscal se aparta de la tesis en otro momento defendida porque decía que la había tenido que defender en función del principio jerárquico del cuerpo funcionarial al que pertenece. ¿Es eso cierto?
Sí, es cierto, porque Carlos Bautista, precisamente, que fue el fiscal en la Audiencia Nacional, acusó o de colaboración con banda armada o digamos, de revelación de secretos. Su planteamiento también iba en la colaboración con banda armada. Sin embargo, en el Supremo, el Ministerio Fiscal pues no ha entendido eso, y es cierto que existía una orden por parte del fiscal general de Torres Dulce en la que se defendiera la tesis de que existía colaboración con banda armada, cosa que nosotros defendemos. Cierto es, como dices, Miguel, lo que tiene que evaluar el Tribunal Supremo es precisamente el dolo, es decir, la intencionalidad con la que se buscaba, con el chivatazo, pues evitar esa operación policial. Pero claro, el problema está ahí, en que los hechos probados únicamente hablan de que estos dos policías participaron con el objetivo de alguna forma facilitar la negociación entre ETA y el gobierno. Sin embargo, las acusaciones, es decir, tanto Dignidad y Justicia como la VT, lo que hemos defendido desde un primer momento es que en los hechos probados también, en la propia sentencia, se deja caer que se evitó una operación policial contra el entramado de extorsión de ETA y, por tanto, se colabora para evitar las detenciones de miembros de la organización terrorista. Es decir, que existe esa posibilidad, que exista la colaboración. Es un asunto complejo, insisto, de una valoración jurídica que tiene que hacer el propio tribunal, pero entendemos que no es justo para la sociedad, no es justo para los españoles que una operación tan deleznable como el chivatazo se quede únicamente en una revelación de secretos. Ellos revelaron un secreto, cierto. Sin embargo, no han revelado quiénes les ordenaron dar ese secreto, ¿no? No han sido lo suficientemente valientes estos policías. Pero ¿desde cuándo el delito de colaboración con banda armada, o cómo lo califican aquí? ¿Como delito de actividad o de resultado, Daniel? Bueno, realmente valen las dos posibilidades, ¿no? O sea, el enfoque del recurso de casación nuestro es de actividad, Claro. No de resultado. El resultado lo tiene, ¿no? Que es evitar que los 9 millones de pesetas pues fueran interceptados por la policía, ¿no? Ese resultado incluso viene en la valoración de los hechos probados. Sin embargo, la actividad es evidente y existen ya sentencias a las cuales hemos aludido esta mañana, en la que una mera colaboración de prestar un piso para esconder a una etarra era suficiente como para condenar por colaboración con banda armada. Un piso que podía ser cualquier lugar donde poder esconder a una persona. Entonces hemos hecho una analogía, digamos, con sentencias que ya existen de colaboración con banda armada, pero que, insisto, que lo que yo creo que el Tribunal Supremo, si realmente al final refuerza la sentencia de la Audiencia Nacional y solo condena por revelación de secretos, tendremos un problema, que es que de alguna forma se legitima cualquier tipo de acción para negociar con ETA. Y eso es lo que yo creo que los tribunales de justicia tienen que valorar muy a fondo, ¿no? Y tendremos siempre esa sensación de que el faisán se ha cerrado en falso. Don Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada del gato. Javier, muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, yo no sé si consideráis si el faisán se ha cerrado en falso, si Para debería mí, reabrirse el tema de la condena justamente por colaboración con organización terrorista. Es que, como decía Daniel y Miguel, muy agudamente o muy civilinamente, ya no sé por qué eso preguntabas, pero la gente que no conoce derecho, tú le preguntabas por la tipología del 566 del Código Penal, ¿no? Claro, claro. Si el tribunal estaba entendiendo que era un delito de mera actividad o no, y sobre todo el concepto de dolo. Pero es que Daniel ha contestado una cosa que creo que no ha dado tiempo a explicar, es muy importante que la gente entienda, bajando un peldaño más mundano, ¿no? Saliendo del punto de vista jurídico o el lenguaje. Hay una sentencia que creo que es la que comenta él, que yo he estado mirando, que es de presidente del Tribunal Supremo, que era el 6 de julio del 90, ¿no? Donde hubo un delito de colaboración de banda armada en una vuelta ciclista que favoreció que unos guardias civiles en Salvatierra fueran asesinados. Entonces, ahí hay un matiz donde evidentemente que estos señores cuando fueron, porque aquí estamos hablando mucho de la audiencia de vida. Oiga, mire, la audiencia de vida también tiene unos límites y, como bien ha dicho Daniel, tuvieron la oportunidad no de delatar, sino de declarar, porque no estarían delatando, estarían declarando cuál fue la instrucción que recibieron de sus superiores, cosa
que no han hecho. Por tanto, podríamos entender si ha habido encubrimiento o no lo ha habido. Por otro lado, esta sentencia dice una cosa que me parece interesantísima, ¿no? Que desliga la necesidad de conocer si la persona con la parte dolosa, que tú le preguntabas, el mera actividad, ellos eran conscientes de con quién hablaba y para qué lo hablaban. Pues dice que no es necesario. Y dice precisamente fruto de esto, y lo voy a leer textual de sentencia, una conducta que favorece eficazmente las actividades terroristas realizada por un extraneus y no ligada a un hecho delictivo concreto. Fueron condenados por colaboración por banda armada. Entonces, el tribunal y el presidente del Tribunal Supremo tiene sobradas sentencias para basar tanto una posición como la otra. Me atrevería a decir, es más difícil no ver aquí la colaboración con banda armada y simplemente dejarlo en una revelación de información. Porque, entre otras cosas, ya en la propia sentencia de la Audiencia Nacional se reconoce la interlocución con ETA. Porque es revelación de secreto a miembros de la banda terrorista ETA. Mira, yo creo, sinceramente, que estamos muy acostumbrados los que nos enfrentamos cada día con cuestiones jurídicas a ver cómo hay sentencias para todos los gustos. Pero en un caso como este, la sentencia del Tribunal Supremo dirá lo que quiera decir. El sentimiento de la gente, el sentimiento general de la gente es que ahí hubo un chivatazo, que ese chivatazo impidió lo que impidió y que eso, en realidad, se le quiera llamar como se le quiera llamar, es colaborar con los asesinos. En aquel momento fue una actuación colaboradora con los asesinos. Y además es que el tribunal convierta en una especie de permiso... licencia, ¿no? En terminología estrictamente penal, ¿no? Que trate de buscar una especie de permiso respecto de la posibilidad de actuación porque había un proceso de paz, a mí me parece que es apurar muchísimo las herramientas jurídicas por parte del Supremo. Estoy deseando ver esa sentencia y leérmela como... Miguel, el proceso de paz no ha reconocido. La audiencia. En fin, no vamos a entrar en más detalles jurídicos, pero nosotros sí que no nos vamos a olvidar del caso Paisán, como parece que se han olvidado otros. En fin, tiempo de entrar en materia política. Saben que quedan menos de 2 semanas para las elecciones europeas. Tengo una buena noticia para ti, Manuel. Resulta que anoche en Palma de Mallorca, la expresidenta del Bundestag pidió el voto para Vox y en concreto para Alejo Vidal Quadras. Fíjense, con esta ya son 14 eurodiputados del Partido Popular Europeo los que se han manifestado a favor de la candidatura de Alejo Vidal Quadras. Se trata de Rita Süssmuth, expresidenta del Bundestag, que dijo que Alejo Vidal Quadras es la mejor opción para todos los europeos que viven en España. Resulta que la política alemana, que fue también ministra del Ejecutivo de Helmut Kohl, ha pedido el voto para Alejo por, ha dicho, su gran capacidad de trabajo y la voluntad permanente para conseguir acuerdos con el resto de eurodiputados, tal como ha demostrado en los últimos 15 años como vicepresidente de la Eurocámara. Debemos decir que Rita Süssmuth es una veterana miembro del CDU, el partido liderado por la canciller Angela Merkel. Se trata, bueno, Manuel... Pues debe estar Cañete intentando... A Cañete no le gusta nada que el Grupo Popular Europeo, de quien hablan bien, sea de Alejo Vidal Quadras, que es candidato de Vox y no del Partido Popular, ¿no? Evidentemente, y Arenal Serrano, con la que discutíamos el otro día, me imagino que pensará de forma similar, pero yo ya le dije a ella, cuando hablaba de Alejo Vidal Quadras, que a Alejo Vidal Quadras en Europa se le valora y mucho, porque tiene otra mentalidad mucho más meritocrática. La visión de la democracia interna de los partidos es completamente distinta y aquí, por alguna razón, el Partido Popular, a los que han ido haciendo una buena labor, se los han ido quitando en el medio, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una buena noticia para nosotros, que demuestra, evidentemente, que los votantes que votamos al Partido Popular en las últimas elecciones generales, hace 2 años y medio, pues tenemos una muy buena opción con Vox ahora mismo para estas elecciones y las siguientes que vienen más adelante, ¿no? Pero eso, Manuel, puede generar una pequeña disfunción en el seno del Grupo Popular Europeo, el hecho de que ahora esté integrado fundamentalmente, por lo que se refiere a los diputados españoles, por miembros del Partido Popular, y que ahora, si entran eurodiputados de Vox, se integrasen en el mismo grupo. No, porque es un grupo parlamentario muy amplio, de los alrededor de 8 grupos parlamentarios que hay en el Parlamento, y al ser un grupo parlamentario amplio y formado por parlamentarios de un montón de países de la Unión Europea,
pues al final no queda más remedio que llevarse bien entre todos en la medida de lo posible y nada más. Por eso lo que decía el presidente del Gobierno hace 3 o 4 días en campaña electoral acerca de que los grupos políticos que van a conseguir solamente 1, 3 o 5 escaños, yo creo que se está refiriendo evidentemente a Vox, no tiene mucho sentido porque no van a poder hacer una labor relevante, pues tendrá que hablar con la vicepresidenta del Parlamento a explicarle esto, porque realmente, y a mí me da mucha pena decirlo porque es una cosa que ha dicho, al fin y al cabo es el presidente de nuestro Gobierno, es que no es verdad. Yo creo que está intentando engañar a la ciudadanía porque el funcionamiento del Parlamento Europeo es el que es y entonces van uno a uno los candidatos y al final pues forman un grupo parlamentario que es internacional, formado por todos grupos de los partidos políticos de cada Estado miembro. Y ahí se ponen de acuerdo. Entonces Alejo Vidal Cuadras y otros de mi partido tendrán que hablar con los del Partido Popular Español que vayan para allá y también con los de los partidos centro-derecha o derecha democrática del resto de naciones europeas. Bueno, pues si en estos 15 años se ha caracterizado por su capacidad de diálogo, algo os podrá hacer. En fin, en las próximas semanas, dentro de 2 semanas, se votarán todos los miembros de la Unión Europea. ¿Y qué pasa con los euroescépticos? Ya saben que el primer ministro británico, David Cameron, tiene un problema en el Reino Unido con muchísimos euroescépticos. Él ha dicho que hay que ir a votar, que hay que entender cuál es la posición en Europa, e incluso ha llegado a decir que, bueno, que dimitirá de su puesto si no consigue sacar adelante un referéndum acerca de la relación que tiene el Reino Unido con Europa, o sea, acerca de si se debe renegociar o no. En este sentido, Rafael López Dieguez, muchas veces pensamos que los euroescépticos son los frikis de Europa, los que quieren dinamitar Europa, pero en ocasiones partidos, incluso formaciones como la vuestra, se identifica más que como euroescéptico, como eurodefraudados, ¿no? A lo mejor. Bueno, vamos a ver, yo creo que en estas elecciones, yo lo que he hecho en falta, desde luego, es que se está haciendo muchísimo en clave nacional y estamos frente a unas elecciones europeas. Y yo creo que lo que hay que debatir es el euroapasionado y el eurodecepcionado, ¿no? Y yo creo que es tan legítimo tener una posición de euroapasionado como la de eurodecepcionado. Es más, creo que es más legítima la de eurodecepcionado porque el número de personas que se suman al de eurodecepcionado, ya sea porque no votan, ya sea porque votan en blanco, o ya sea porque votan euroescéptico, ascienden casi al 70% de este momento en Europa. Por lo tanto, esos eurodecepcionados suponen el 70% frente a un 30% de euroapasionados. Y además, en los eurodecepcionados hay gente muy relevante y países muy relevantes, como estabas apuntando, el caso de Inglaterra, o como es el caso de, por ejemplo, en este momento están sumando a esa iniciativa, parece ser, Dinamarca, Suecia y otra serie de países, ¿no? Si realmente en el 2017 se produce ese referéndum, que nosotros como Impulso Social suscribimos, apoyamos y en la medida posible, cuando lleguemos a Europa, haremos nuestro ese proyecto, si realmente se va a cabo ese referéndum y Inglaterra se sale de la Unión Europea y le acompañan una Dinamarca, una Suecia y demás, bueno, pues evidentemente Europa, como tal concepto entendido hoy, como está entendida y concebida, ha quebrado. De otra parte, es importante tener en cuenta que esta eurodecepción nos viene acompañada también, y lo debatía esta mañana casualmente también con Manuel en otra tertulia, de que mucha gente dice, bueno, es que esto del euro, que es la moneda que nos tenía que nos salva, que es la panacea universal. Primero, se ha mostrado claramente que en esta crisis el euro no ha sido una solución, todo lo contrario, los países que no han tenido euro, y ahí están los informes que ha hecho precisamente un banco español muy exhaustivo sobre cómo se ha comportado cada país, los que tenían euro y los que no tenían euro, y las diferencias son abismales. Y otra parte porque además de 500 millones de habitantes que tiene la Unión Europea, es que 300 viven con el euro, pero 200 viven sin el euro. Hay 11 países, 10 países que no viven con el euro. Y países tan respetables como Inglaterra, como Dinamarca, como Suecia, como Hungría, como Polonia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la posición de los eurodecepcionados o euroescépticos internacionalmente conocidos es una posición que acompaña al 70% de los votantes y que además acompaña a países tan relevantes y tan serios como los que me he referido. Y por último, y con esto termino, solamente decir una cosa en cuanto a los apoyos que ha recibido el señor. Yo me congratulo muchísimo, pero he de decir que también yo quiero, porque si no lo digo yo no lo dirá nadie, que Impulso Social el próximo día 17 de mayo está en París, en una reunión con un grupo de representantes de diversos estados, donde está el primer ministro húngaro dándonos el apoyo, donde está una ministra francesa, donde están ministros, eurodiputados de 19 estados que van a dar su apoyo a la candidatura de Impulso Social el próximo día 17 en París. Breve, ¿no? ¿Quieres que sea breve?
Por favor, sí. Sí. Con respecto a lo que ha dicho Rafael, sí que es cierto, esta mañana hemos estado debatiendo él y yo en un programa que nos ha pedido Santiago Antelo, en El Ring, que es un programa grabado que van a emitir luego por internet, que lo comentáramos, y la verdad es que a mí, yo no sé si se te ha olvidado o es cuestión del resultado del mismo. Hemos estado una hora debatiendo, Rafael y yo, acerca de la Unión Europea y cuestiones europeas, y no sé si tiene algo que ver, que no lo hayas comentado, con el hecho de que, en fin, tu actitud con relación a Aznar y Ortega Lara. Pero bueno, con lo que has comentado ahora mismo... Oye, yo lo siento mucho, pero no voy a entrar en esto. Sí, no, me ha parecido muy inadecuado pero yo se te digo una cosa, mira, yo termino con esto y no voy a hacer discurso, sobre esto. Yo contra el señor, no, es que se ha dicho dos veces el señor Ortega Lara. Pero el señor Ortega Lara no tengo nada que ver con esto. Es que no tengo nada que ver, pobrecito mío. Me vais a obligar a que intervenga y que diga, si es que no, yo no quiero. Nuestros espectadores han tenido ocasión de escuchar las opiniones que ambos habéis vertido al respecto. Vamos con Europa. Seguir dándole vueltas al mismo tema, simplemente les recomiendo que rebobinen la grabación que tengan del gato y lo vuelven a ver tantas veces como a ellos les encantaría repetirlo, pero nosotros ya lo hemos oído. Me parece muy bien. Entonces, por acabar, hemos estado el señor López Dieguez y yo hablando una hora acerca de Europa, y este debate va a salir dentro de pocos días. La semana que viene estará disponible en internet, ¿no? Es El Ring, de Santiago Antelo. Y con las cosas específicas que ha mencionado ahora mismo Rafael, pues se podría hablar de todo lo que hemos hablado esta mañana, pero a mí me hace mucha gracia que equipares abstención y los porcentajes de abstención con euroescepticismo. Ya te expliqué esta mañana que no tiene nada que ver la abstención... De eurodecepcionados. No, pero no tiene nada que ver la abstención en unos comicios con la decepción con un procedimiento o con unas instituciones. No tiene nada que ver. Tiene nada que ver porque en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, por ejemplo, la abstención es muy alta y lo que denota es una madurez democrática importante y una satisfacción bastante profunda con las instituciones. Un interés enorme por Europa. En relación al euro. También te he dicho esta mañana que estoy de acuerdo en que tenía que haber habido un debate con relación al euro. No lo ha habido en su momento. Ahora mismo salir del euro sería muchísimo más costoso. No hemos hablado en detalle de eso, pero yo creo que se podría hacer. Miguel Durán, ¿es usted euroescéptico, eurodecepcionado o euroentusiasta? Yo soy europaciente. Bien, una cuarta modalidad. A mí, por ejemplo, dos cosas también muy breves, porque hay que dejar cancha a los candidatos. Que... Sí, no, ¿cómo se nota que estamos en campaña? Sí, claro, no se va a notar. Afortunadamente, esto solamente dura 2 semanas. No van a hablar si tuviéramos que aguantarlos todo el año, de verdad, con este ritmo de insistencia. Yo soy europaciente. Yo no quiero que se acabe el euro porque... Así el señor Mas ya no tendría que justificar qué es lo que le pasaría. Por tanto, viva el euro mientras siga siendo la argamasa que impide que haya las excentricidades secesionistas que algunos pretenden en mi tierra catalana. Y en segundo lugar, yo me permitiría desde la experiencia de un fracasado, que ya sé que no es corriente eso de que uno se autotitule como así, ¿no? Si se autotitula a sí mismo como fracasado, está usted errando. No, sí, hombre, en una cosa muy concreta. Yo me presenté a unas elecciones europeas hace 5 años, en fin, de una manera equivocada, no conseguimos gran cosa porque el poder mediático de los grandes partidos lo impide y porque cuando no tienes parné es muy complicado, así que... veo vuestro futuro así un poco complicado, pero oye, la mejor suerte del mundo. Lo que os quería decir, si me permitís la recomendación del eurofracasado que soy yo, hablad de cosas concretas, enzarzaros lo menos posible, haced propuestas, porque si encima de lo jodido que lo tenéis, con la fuerza que hacen los grandes, os dedicáis a morderos mucho entre vosotros, malo. Es que hemos debatido una hora larga esta mañana. Es un consejo desinteresado. No cobro nada. Don Raúl. Bueno, pues mira, yo lo que soy es europaciente, ¿no? Yo también. Yo soy europaciente y, por desgracia, también muchos mileuristas. Entonces, yo estoy tan de acuerdo, ¿no? Yo creo que flaco favor nos estamos haciendo. Yo creo que la gran decepción que puede llevar a la abstención, si es que la hay, lo que se está diciendo en las encuestas, es la falta de profundidad del debate europeo. Yo creo que aquí estamos a meternos el dedo en el ojo, en algunos partidos a llevarlo a clave nacional, en otros partidos... Pues cuidado con eso también de meterse el dedo en el ojo, y yo más. Tienes mal resultado luego. Pero creo que ya hay una cierta madurez democrática en España. Y yo te digo 2 cosas. Yo creo que al final
Pues efectivamente Europa yo creo que es el gran proyecto inconcluso que tenemos, ¿no? Porque hay que recordar que últimamente pues, las intervenciones de Europa nos han demostrado que, bueno, será un mercado europeo, pretende serlo, creemos que debe serlo, incluso estamos confiados en que es bueno para los miembros, pero que es una Unión Real Europea y estoy un poco en duda, ¿no? Lo hemos visto con los problemas de inmigración que hemos tenido, lo hemos ponido en la política económica cuando ha tenido que entrar el Banco Europeo a aplicarla. Hemos visto incluso miembros que cerraban el acceso a otros miembros saltándose otro tipo de normativas, ¿no? Con lo cual, hombre, yo creo que el ciudadano, yo soy un ciudadano de a pie, humilde, y hombre, yo no me voy a fustigar tanto como Miguel, pero hombre, yo me he cuestionado en estas elecciones y quiero votar a alguien que me explique, uno, que su proyecto es viable, segundo, que yo pueda como ciudadano entender con mi humildad su proyecto y no me llame tonto por no estar de acuerdo con él o discrepar, y segundo, que me convenza de que esa construcción de esa Unión Europea, que yo creo que nadie discute, es viable. Lo que no podemos hacer es utilizar un marco irreal para captar unos votos en una clave nacional y encima vendernos la milonga de que eso tiene una repercusión europea. Pues en El Gato lo explicaremos, como iniciamos ya, recuerdan, el programa del viernes pasado, en el que hicimos un desglose de cuál es la postura de los partidos respecto a una serie de asuntos que nos parecían importantes. Por cierto, noticia muy importante, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy mismo, por unanimidad, autorizar a que pueda presentarse la judicatura una persona invidente. Miguel, ahora sí que por alusiones. Ahora sí. ¿Puede un ciego ser juez? Sí, ¿no? Tú eres abogado brillantísimo. Bueno, brillantísimo no sé, no, yo no me tengo por tanto, pero soy abogado que ejerzo y me enfrento cada día con problemas en estrados, en los juzgados. Debo decir que los jueces asumen perfectamente bien, como no podría ser de otra forma, mi condición. No me dan ninguna ventaja, como tampoco podría ser, pero entienden que si tengo que llevar a alguna persona que me ayude, pues me ayuda con la documentación, etcétera, y no hay ninguna objeción, ningún problema. Es decir, que tú a este joven, Gabriel Pérez Castellanos, que es ciego y que el verano pasado dirigió una consulta antes de comenzar a preparar oposiciones para ingresar en la carrera judicial, porque claro, el hombre decía, ¿para qué me voy a preparar las oposiciones? Me presento, igual hasta apruebo para que luego me digan, pues usted no puede porque en eso hace muy bien, porque bien, pero tú le recomendarías a Gabriel Pérez Castellanos que siga adelante, ¿no? Yo le digo que siga adelante porque es un precedente que puede sentar, es muy bueno. No es el primer ciego que es juez, en otros países los hay. ¿Y aquí? Evidentemente algún chorra, si me permitís la expresión, que ya es horario más bien tardío, podría decir que cómo va a hacer un juez la inspección ocular. Bueno, pues los juzgados en España tienen una figura que es el secretario, que además a efectos judiciales es un fedatario público, como bien es conocido, es un perfecto colaborador del juez, hay otros funcionarios, la policía judicial, etcétera. Para el pueblo lo importante es la vista oral. Pues sí, efectivamente, ¿no? Y nunca mejor dicho, porque la oralidad tiene también mucha importancia en la vida, mucha. Además, Eduardo, tú sabes que la justicia es ciega. Así es. Así la representan. Así las representan los padres de la misma, así la representan. Pero déjame un pequeño apunte. Vamos a ver, hablabais antes de Europa. Gracias a un ciego, Europa tiene una memoria colectiva. Sí. Gracias a un ciego se escriben las dos obras literarias más importantes de la humanidad antes que el Quijote, que son la Ilíada y la Odisea. Así es. Y era ciego. Así es, aunque yo creo que ese veía también bastante. Bueno, pero como no es ciego que el que no quiere ver, nosotros siempre queremos ver y escuchar las opiniones de nuestros seguidores del Gato. Beatriz, cuéntanos qué nos dicen. Pues vamos a escuchar algunas de ellas. Claro que sí. Sobre el Faisán, un espectador, un gato adicto, nos decía, con el caso Faisán hay mucha tela. Hay un líder de cierto partido grande de color rojo que tendría que sentarse en el banquillo. Bueno, adivinanza que nos lanzaba este espectador. Y otra, Sibila, nos decía, claro que el Faisán se cierra en falso, lo demás son triquiñuelas legales propiciadas por la política. Muchísima expectación, muy sorprendidos se han quedado los espectadores pues con esa presentadora de ETV que llamaba secuestrados a los etarras. Un tuitero decía, lo de ETV, si se tiene en cuenta, es ETA TV. No sorprende, la lucha antiterrorista no ha acabado ni muchísimo menos. Y Jean Paul nos
nos decía, tienen que pluralizar las televisiones públicas, en especial TV3 y ETV, pero todas. Son servicios públicos y no privados. Más mensajes. En el País Vasco es lo normal. La gente de bien tiene que medir las palabras y está prohibido lucir el rojo o el amarillo en la ropa. Y otro espectador pues proponía que detengan a esa presentadora. Dice, o solo se van a meter con los bocazas de Twitter, que son unos pobrecillos desgraciados. Más mensajes. Victoria, ya por último, nos decía, basta de palabrería, el Partido Popular y el Partido Socialista ya han demostrado durante décadas su permisividad con los etarras. Y bueno, pues que se voten las nuevas formaciones. Así animaba este espectador. Bueno, pues todavía tenemos algún asunto por delante. Por cierto, ¿alguna vez han visto ustedes a un toro volador? Nosotros tampoco, pero hoy hemos visto uno que se le aproxima bastante. Ahora se lo mostraremos. No, nunca han visto un toro volador. Nosotros tampoco, pero casi. Menudo susto ayer en Las Ventas. Era el 4:00 de la tarde. Un novillo de Fuente Umbro de nombre Mimoso. En un momento determinado pegó un salto al callejón. Ahí lo ven. Como un auténtico atleta olímpico, saltaba por encima del burladero de capotes. La cosa no fue a... Impresionante imagen. La cosa no fue a mayores, pero bueno, resultó herido una ayuda del novillero José Garrido, que recibía un golpe de pezuña del animal en la cabeza. Ya lo han visto, causándole una brecha que sangraba abundantemente, ahí lo tienen. Y también un operario de la plaza tuvo que pasar a la enfermería para ser atendido por diversas contusiones. Ahí ven a Mimoso. Toro negro, novillo de Fuente Umbro, 504 kilos de peso, volando como un auténtico atleta por encima del burladero. Tiene mérito levantar, yo que solamente tengo como el coñac 103, vamos, yo intento dar un salto y no paso de 10 centímetros. Ese bicho, ¿cuánto mide? Que no lo sé, la barrera esa, las tablas esas que hay ahí, ¿cuánto miden? A ver, aquí unos 70, entre unos 65 y unos 70 de medio. ¿Qué tío? Pues un toro de 500 kilos pegando ese bote para saltar por encima de 1,70 m. Pues alguno dirá que era de Esquerra Republicana y que estaba intentando atentar contra la fiesta nacional. Alguna estupidez de este calibre. No, pero y si no, ya lo veremos. Y el presidente de la corrida esa no tuvo la cosa de decir, pues lo voy a indultar por olímpico. No sé, lo mataron al final. Tiene que ser impresionante verlo en directo. Eso es espectacular. Que eso se te venga encima. Vamos. Y que además, es una cosa. Es que se ve en el momento en que Mimoso salta, pezuñas le pasan por encima ahí de la gente, a unos hasta se le cae la montera. Parece que se apoya en la montera. Yo te puedo garantizar que a mí me ha pisado un toro en San Fermín, pues yo los he corrido en mi época, y el dolor que te produce la pisada de un toro, no sé la cornada, gracias no la he tenido, pero la pezuña cuando se cierra es como una tijera que te coge la carne por el peso y es extraordinariamente doloroso. Con lo cual, gracias a Dios, quedó en ese golpe esa que vemos, no hubo más desgracias y podemos seguir disfrutando de la fiesta. Yo tenía un amigo que se llama Pepe, ciego, y una vez pues se desmandó un toro y todo el mundo corría, y él, claro, pues no podía correr. Vino el toro, le dio un empujón, lo apartó y dice, gracias, amigo, si no es por usted me pilla el toro. En fin, vamos a echar un vistazo a algunas de las portadas de los periódicos que podrán encontrar mañana. Tenemos ya en nuestro poder la portada del diario El País. Ahí, en su principal titular, se refieren, lógicamente, al mismo asunto que ha capitalizado gran parte de nuestro gato de hoy. Se refiere al asesinato de Isabel Carrasco y dice en su titular, la asesina disparó a Carrasco por la espalda y la remató en el suelo. El testimonio de un policía jubilado, clave para aclarar el suceso. El crimen de León sacude la campaña electoral y aplaza el debate. En la fotografía vemos a dos hermanas de Isabel Carrasco acompañando a la hija de la víctima, que se encuentra en el centro, en la capilla ardiente, que hoy había quedado instalada en las instalaciones de la propia Diputación de León. Seguimos con diario ABC, que lleva su principal portada también el mismo asunto, sin lugar a dudas lo más destacado de las últimas horas. En él podemos ver fotografía en la que destaca el titular, la madre disparó y la hija se deshizo del arma. Primeras hipótesis sobre el asesinato de Isabel Carrasco. La extrema frialdad de las dos sospechosas sorprende a la policía. Ahí vemos a las detenidas, que son madre e hija, Montserrat González y Montserrat Triana Martínez. El pasado marzo en León salen fotografiadas en la portada de ABC. En la parte inferior de ABC encontramos otro titular, embargan 5 cuentas y 6 inmuebles a Magdalena Álvarez. Tema que también les mencionábamos en la apertura del gato de esta noche. Y un pequeño titular, la justicia europea reconoce el derecho al olvido en Google, asunto que Rafael López Diegues nos recordaba efectivamente cuando hablábamos
del tema de Internet y de qué presencia y qué rastro dejamos a lo largo de nuestra vida en las redes sociales o en Internet. Bien, pues la justicia europea reconoce ese derecho al olvido en Google, a que se borren trazas de nuestra vida pasada que nos puedan causar algún tipo de perjuicio. Y completamos nuestro repaso con La Vanguardia, donde también tenemos una fotografía relacionada con el caso más destacado de la jornada, con el titular de 2 mujeres marcadas por las deudas y el resentimiento, juntas en los buenos tiempos. Triana Martínez, hija de la presunta asesina, y la víctima, Isabel Carrasco, en el año 2010, antes de que la primera fuera despedida de la Diputación. Las vemos ahí en la fotografía. Y destaca: madre e hija detenidas por el crimen odiaban a la presidenta del Partido Popular de León. Y el titular principal, también para el asunto que les acabamos de mencionar: la Unión Europea obliga a Google a acatar la ley de protección de datos. Rafael, un tema sin duda el de la protección de datos que tiene jurídicamente mucha importancia. Yo creo que es trascendental esta sentencia, porque el poder borrar de la red todos aquellos datos que consideres que sean perjudiciales para ti, creo que es importantísimo, es de una trascendencia enorme. Vamos a ver cómo se aplica eso teniendo en cuenta dónde está Google. Vamos a ver cómo son capaces luego las autoridades que tienen la responsabilidad de ejecutar la sentencia, a ver el amparo efectivo que se le da al ciudadano frente a todo eso. Toda esta demanda y este fallo viene a raíz de que una persona que se dedica ahora a cuestiones inmobiliarias, español, tuvo en su día un embargo que se resolvió satisfactoriamente para él, pero sin embargo cada vez que alguien quiere sus servicios y teclea el nombre de esa persona, sale investigado por una cuestión de embargo, lo cual pone en cuestión que sea capaz de hacerse cargo de un trabajo para el que no debería tener ninguna causa pendiente con la justicia. Por mucho que el día que ese embargo se solucionó de manera satisfactoria para él, el rastro sigue quedando ahí. Por eso, ante esta demanda, ahora le dan la razón en que Google tiene que borrar ese rastro del pasado. ¿Es así? Es que Google mentía, porque cuando se discutía todo esto, Google decía que no podía alterar los algoritmos que dan como resultado la motorización de la búsqueda, por explicarlo de alguna manera, ¿no? Yo no soy técnico en la cuestión, pero según lo que me han dicho. Y cuando le preguntaron, bueno, ¿y cómo se lo hace usted para poder situar en primer lugar de las búsquedas a aquellos que le pagan por salir en primer lugar? No tuvo más remedio que reconocer que el algoritmo sí que es perfectamente manipulable y que ellos pueden perfectamente hacer lo que ahora les pide que haga la sentencia. Pues buena noticia, a partir de ahora cualquier persona podrá pedir que se borre el enlace a una información del pasado que pueda resultar perjudicial para esa persona, siempre y cuando, por supuesto, no sea de interés público. Es decir, si una persona realmente ha cometido un crimen y que eso queda reflejado, pues ahí quedará. En fin, tiempo ya de que nosotros, que si nos gusta dejar huella en el pasado de cara al futuro, sepamos un día más quién es el de los contertulios de hoy que para ustedes ha merecido llevarse el gato al agua. Beatriz, sácanos de dudas. En los comentarios y las defensas de Eduardo García Serrano, que una noche más se lleva este gato al agua. Eduardo García Serrano, ¿cómo lo consigues? Bueno, hombre, porque tiene mérito. Sin complejos. Sin complejos, va a ser eso. Agudeza e inteligencia. Rafael López Diegues, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Muy buenas noches. Raúl Ramírez, siempre un placer. Lo mismo digo, buenas noches. Eduardo García Serrano. Hasta dentro de un rato. Hasta dentro de un rato. Don Miguel Durán. Señores telespectadores, ustedes son conscientes, testigos de que me dio una camisa al principio, pero me la ha quitado. Señores espectadores, ustedes son conscientes y testigos en directo cuando son las 23:58 que le hago entrega a Don Miguel de su camisa de Antonio Monpó. Menos mal que están las cámaras, que si no ya hubiéramos visto. Queda testimonio grabado y registrado para la posteridad. Don Manuel López Linares, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Javier. Señoras, señores, les dejamos. Ya saben que mañana volveremos a las 10 menos cuarto de la noche. Estaremos aquí con el gato al agua. Hasta entonces, cualquier información que deseen, ya lo saben, gaceta.es. Hasta mañana.